gusano mutado con un rugido. ¡Plop! Los dos hombres cabeza de perro se estrellaron contra el cuerpo del gusano del árbol mutado y cayeron al suelo. Tang Sen se retiró rápidamente mientras observaba la reacción del gusano del árbol mutado. Después de sentir que había sido golpeado, el gusano del árbol mutado, que no tenía visión, reaccionó de inmediato. Después de confirmar que se trataba de dos criaturas con su capacidad de detección especial, el gusano del árbol mutado vaciló por un momento. Luego, unos pocos gusanos de árboles mutados que tenían una pulgada de espesor se extendieron desde la parte inferior del gusano de árbol mutado gigante y apuñalaron el cuerpo del hombre con cabeza de perro. Tang Sen, que estaba observando esta escena, sintió alegría en su corazón. Parecía que su plan ya había tenido éxito a la mitad. A través del detector de monstruos, Tang Sen ya había determinado que estos gusanos gigantes de los árboles que se agitaban constantemente eran en realidad una entidad completa. En otras palabras, eran un monstruo. Entonces, los pequeños gusanos de los árboles que sobresalían debajo de ellos también deberían ser parte de su cuerpo principal. Al observar los movimientos de estos gusanos de los árboles, quedó claro que estaban poniendo huevos en el cuerpo del hombre con cabeza de perro. Según los hábitos de los gusanos de los árboles, una vez que terminaran de poner huevos, morirían inmediatamente. Tang Sen quería apostar a que este enorme gusano mutado tenía la misma característica y moriría después de poner sus huevos. Quizás fue porque sus descendientes habían bloqueado todos los pasajes río arriba, por lo que el gusano mutado no tuvo la oportunidad de poner huevos. Ahora que había enviado al hombre con cabeza de perro a su puerta, no podía esperar para poner sus huevos. Un gusano de árbol tan enorme podría haber puesto innumerables veces más huevos que su descendencia, pero Tang Sen tenía docenas de personas con cabeza de perro en sus manos. No tenía miedo de no poder exprimirlo hasta secarlo. El gusano de árbol mutado felizmente puso huevos en los cuerpos de las personas con cabeza de perro, como un pervertido que había estado abstinente durante muchos años y de repente consiguió una mujer hermosa. Descargó su ira al contenido de su corazón, y los cuerpos de las dos personas con cabeza de perro se hincharon a una velocidad visible a simple vista. Tang Sen no se atrevió a perder más tiempo. Inmediatamente regresó al túnel, recogió 2 kobolds más y los arrojó frente a los gusanos de los árboles. Dio la casualidad de que los 2 kobolds de antes ya se habían expandido hasta sus límites. Los delgados gusanos de los árboles inmediatamente cambiaron de objetivo y apuñalaron sus cabezas en los cuerpos de los kobolds que acababan de ser arrojados. Tang Sen siguió repitiendo las acciones de correr, arrojar al hombre con cabeza de perro, luego regresar y arrojar al hombre con cabeza de perro nuevamente. Al mismo tiempo, también estaba observando atentamente la actuación del gusano gigante del árbol. Descubrió que cuando había 10 kobolds redondos tirados en el suelo, el gusano gigante del árbol mutado estaba un poco apático. Cuando eran 20, el gusano del árbol mutado ya no estaba dispuesto a prestarle atención y el alcance de su líquido corrosivo se redujo a la mitad. Cuando los 30 kobolds pusieron huevos, el gusano del árbol mutado se había vuelto suave y débil, y colgaba sin fuerzas del suelo, ocupando un área grande. Tang Sen se llenó de alegría cuando vio esto. Arrojó a todos los kobolds de una vez. Sin embargo, cuando arrojó los últimos kobolds, ató los cuerpos de los kobolds con los altos explosivos militares que Ivanov había conseguido. Si encuentra algún error, ventana emergente de anuncios, redireccionamiento de anuncios, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos ILT, capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 109. Capítulo 109, promoción de nivel 4 y el cofre del tesoro esquelético, 1. Traductor, 549-690339. Cuando al último hombre con cabeza de perro le inyectaron el huevo, el gusano gigante del árbol mutado estaba tan débil que estuvo casi al borde de la muerte. Se pudo ver que a pesar de que se había vuelto extremadamente grande después de la mutación, todavía no podía cambiar los hábitos transmitidos en su sangre. Era imposible para Tang Sen esperar a que el gusano gigante del árbol muriera naturalmente. Si eso sucediera, significaría que todos sus esfuerzos serían en vano. Tenía que aprovechar el momento en que aún respiraba para matarlo por completo. Solo entonces podría obtener los puntos de experiencia para subir de nivel. Según el estado actual del gusano del árbol mutado, Tang Sen parecía poder avanzar y matarlo con sus propias manos. Sin embargo, tras una cuidadosa consideración, Tang Sen decidió usar explosivos para abrir un camino. Era mejor matarlo directamente. Si no murió por la explosión, también podría aprovechar la oportunidad para matarlo. De lo contrario, si el gusano del árbol mutado todavía tuviera la fuerza para dar un golpe mortal, Tang Sen definitivamente sufriría una gran pérdida. Cuando Tang Sen presionó suavemente el botón, de repente sonó una explosión estremecedora. El poder de los altos explosivos militares era extremadamente fuerte.
Una majestuosa ola de aire se extendió en todas direcciones. El humo y el polvo se elevaron y el eco dentro del Valle del Tocón no se detuvo durante mucho tiempo. Tang Sen esquivó la onda expansiva mientras observaba la situación del gusano del árbol mutado. El gusano del árbol mutado estaba efectivamente al final de su vida. Dejó que la onda expansiva de la explosión desgarrara sus extremidades en innumerables pedazos, y su moco y carne volaron por todo el cielo, pero no luchó en absoluto. El corazón de Tang Sen se apretó cuando vio esto. ¿Podría ser que el gusano del árbol mutado ya hubiera muerto antes de detonar los explosivos? Justo cuando surgió la duda en su corazón, una energía incomparablemente abundante llenó sus 4 extremidades y 100 huesos. La sensación de que su cultivo aumentaba en un nivel era tan obvia que le dio a Tang Sen la ilusión de que podía derrumbar una montaña con un solo golpe. Parecía que ya había avanzado al rango 4. El cultivo de nivel 4 ya se consideraba entre los expertos del área cercana. Su fuerza fue suficiente para aplastar al 99% de los cultivadores. Agitando su puño con fuerza, una sonrisa feliz apareció en la esquina de la boca de Tang Sen. Después de que el humo y el polvo disminuyeron ligeramente, inmediatamente corrió directamente al centro del Valle del Tocón. El Valle de Tocones que había sido barrido por el viento ahora se había convertido en un desastre. Había carne rota y un líquido corrosivo repugnante por todas partes, llenando el suelo de baches. De vez en cuando aparecían cadáveres de personas con cabezas de perro rotas. Parecían rotos hasta quedar irreconocibles, y sus órganos internos y huevos de insectos blancos estaban esparcidos por el suelo. Todavía se retorcían lentamente. El líder Kobold no había muerto por la explosión. Estaba luchando con la mitad de su cuerpo. Los intestinos que habían sido arrastrados muy lejos tenían huevos de insectos adheridos. También esparcieron la sangre. Después de ver a Tang Sen, los ojos del líder Kobold parecieron aturdidos por un momento. Luego, mostró sus afilados dientes y miró ferozmente a Tang Sen. Estallido. Tang Sen retrajo lentamente su rifle. Miró al líder Kobold al que le habían volado la cabeza y sacudió la cabeza sin ninguna expresión. El lugar donde había estado el gusano gigante del árbol mutado se había convertido en un gran pozo. Las ramas del gusano del árbol mutado en el suelo habían sido destrozadas, revelando los restos de su abdomen. Este gusano de árbol mutado de nivel 5 era extremadamente poderoso y tenía una capacidad de autocuración extremadamente fuerte. Si Tang Sen no lo hubiera traído para que pusiera huevos de acuerdo con sus hábitos, lo que finalmente llevó a que sus capacidades defensivas disminuyeran hasta su límite, estos explosivos solo podrían haberle causado lesiones graves. Todavía tendría la capacidad de contraatacar. Tang Sen miró el gran pozo frente a él. Las extremidades restantes del gusano del árbol mutado habían sido destrozadas durante mucho tiempo, pero Tang Sen aún podía ver claramente que una cadena delgada estaba firmemente bloqueada debajo del abdomen del gusano del árbol mutado, lo que le impedía moverse. La cadena era tan gruesa como un pulgar, brillaba con un brillo verde esmeralda, no estaba manchada de suciedad y se veía muy hermosa. Tang Sen se dio cuenta de repente. No es de extrañar que el gusano mutado no pudiera escapar del agujero a pesar de ser tan fuerte y que el líquido corrosivo que escupió fuera extremadamente anormal. En realidad, estaba bloqueado por la cadena. Tan pronto como pensó en el poder del líquido corrosivo escupido por el gusano del árbol mutado, Tang Sen estuvo seguro de que esta cadena definitivamente no era un elemento ordinario. De lo contrario, sería imposible bloquear este gusano de árbol mutado porque el moco secretado por el gusano de árbol mutado también era altamente corrosivo. Si una cadena de hierro común entrara en contacto con él, rápidamente se corroería y rompería. Podría intentar quitarle las cadenas más tarde. No podía perderse algo tan bueno. Tang Sen apartó la mirada de la cadena y miró el cuerpo del gusano del árbol mutado. Después de ver la cadena y la información mostrada por el detector de monstruos, Tang Sen supuso que había más de un gusano de árbol mutado que estaba bloqueado por la cadena. Sin embargo, con el paso del tiempo, los cuerpos de los gusanos de los árboles mutados que secretaban moco corrosivo comenzaron a fusionarse después de quedar atrapados. Al final, por alguna razón desconocida, los gusanos de los árboles mutados se combinaron en un gusano de múltiples cabezas, hasta el día de hoy. La vibración del teléfono no cesó. Tang Sen miró el montón de carne blanda en el hoyo. Soportó el olor rancio y evitó con cuidado el líquido corrosivo antes de saltar. Sintiendo que el objeto que hizo que el teléfono vibrara estaba en el abdomen del gusano del árbol mutado, Tang Sen solo pudo pellizcarse la nariz y sacar un arma demoníaca con forma de lanza del espacio de almacenamiento. Comenzó a hurgar en el estómago del gusano del árbol mutado. Con el movimiento de la lanza del soldado demonio, los intestinos del gusano mutado y los huevos restantes se revolvieron, lo que hizo que Tang Sen se sintiera tan disgustado que casi vomitó. Era imposible buscar al azar. Después de todo, el abdomen del gusano mutado tenía más de 10 metros de diámetro,
por lo que era fácil ocultar un objeto. Tang Sen volvió la cabeza y respiró hondo. Luego activó la opción de escaneo de rayos X infrarrojos en la interfaz de combate de datos integral. Cuando se lanzó la aplicación, la vista frente a Tang Sen cambió inmediatamente. Al mismo tiempo, algo llamativo apareció frente a él. Estaba en medio del abdomen del gusano gigante del árbol. Parecía ser la razón por la cual el teléfono vibraba violentamente. Como tenía un objetivo, los siguientes asuntos fueron mucho más fáciles de manejar. Tang Sen usó la lanza del arma demoníaca para apuntar a esa posición y la movió varias veces. Sintió que su mano se había vuelto pesada. Después de confirmar que era ese objeto, apretó los brazos ferozmente. Tang Sen sacó una caja de metal cuadrada de medio metro de los restos del gusano del árbol mutado y cayó pesadamente al suelo. Tan pronto como entró en contacto con el aire, la suciedad de la caja se deslizó inmediatamente al suelo como si hubiera sido arrastrada, revelando el cuerpo limpio y brillante de la caja. Tang Sen mantuvo su lanza de arma demoníaca y caminó lentamente hacia adelante para echar un vistazo. La caja tenía una forma hermosa y extraña. Estaba hecho de un metal violeta con estrellas doradas. Se sentía como la piel de una niña cuando uno la tocaba. Era cálido y confortable. Tang Sen sacó una espada corta de relámpago púrpura incomparablemente afilada y cortó la caja. Sin embargo, descubrió que solo quedaba un rasguño extremadamente superficial. A partir de esto, se podía ver la dureza de esta caja. Había un patrón desordenado en la parte superior de la caja de metal. Tang Sen lo miró por un momento antes de descubrir que este patrón era en realidad un rompecabezas móvil de una diapositiva. La respuesta era obvia. Si quería abrir la caja, tenía que armar un patrón completo con el bloque deslizante de la caja. De lo contrario, nunca podría abrir la caja. Obviamente era muy difícil romper una caja tan resistente con una fuerza externa y también podría dañar los elementos del interior, por lo que la única forma era restaurar las piezas dispersas del rompecabezas. Tang Sen sintió dolor de cabeza al mirar los patrones desordenados en la caja. No era nada bueno en esto. Si lo rompiera, quién sabía cuánto tiempo tomaría. Quizás no pueda descifrarlo en toda su vida. Tang Sen negó con la cabeza y pensó por un momento. Luego, tentativamente abrió la tienda de aplicaciones para buscar una aplicación que pudiera ayudarlo. Después de buscar por un tiempo, Tang Sen finalmente encontró la aplicación que necesitaba en la opción de entretenimiento. Coque de juegos de entretenimiento multiusos. Tras la activación, puede escanear y analizar el contenido de todo tipo de juegos de entretenimiento, principalmente ajedrez y cartas. Se puede descifrar instantáneamente y todas sus cartas de triunfo se pueden ver de un vistazo. Tendrás la garantía de ganar todas las batallas. También puede recibir consejos de orientación al mismo tiempo. Cantidad de descarga, 1000 monedas de oro. El precio de las aplicaciones relacionadas con el entretenimiento generalmente no era alto. Incluso este tipo de aplicación, que podría permitir a uno hacerse rico después de usarla, solo cobraba 1000 monedas de oro. En comparación con esas aplicaciones que fácilmente cuestan cientos de miles de monedas de oro, era simplemente barata. En el pasado, Tang Sen podría haber sentido dolor por gastar 1000 monedas de oro, pero ahora, Tang Sen, que acababa de robarle a un hombre con cabeza de perro y tenía una pequeña cantidad de ahorros, ya había elegido descargarlo e instalarlo sin dudarlo. Si encuentra algún error, ventana emergente de anuncios, redireccionamiento de anuncios, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos ILT, capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 110. Capítulo 110, la historia secreta de la tribu de los espíritus del árbol. Traductor, 549-690339. Cuando se activó la aplicación, Tang Sen sintió que un rayo de luz salía disparado de su teléfono. Después de escanear la caja, aparecieron un montón de palabras frente a él. Escaneo completo. Tarjeta es un juego de bloques deslizantes. Para restaurar perfectamente el arte original, debes moverlo 980 veces. ¿Quieres comenzar el tutorial? Tang Sen seleccionó la guía de activación e inmediatamente descubrió que un patrón en el borde de la caja estaba marcado con una luz roja. Tang Sen extendió su mano y la movió un poco. Inmediatamente después, el segundo patrón fue marcado con una luz roja. Tang Sen solo necesitaba mover el tobogán de acuerdo con las instrucciones y podría restaurarlo perfectamente. Con la ayuda de esta aplicación, jugar a este juego de rompecabezas fue realmente sencillo. La velocidad de Tang Sen se hizo cada vez más rápida a medida que movía el tobogán paso a paso. Poco después, movió la última imagen a su posición original. KBA. Se escuchó un leve sonido de metal contrayéndose, recordándole a Tang Sen que había abierto con éxito la caja.
Sin embargo, Tang Sen no tenía prisa por abrir la caja. En cambio, se sintió atraído por la escena frente a él y la miró seriamente. El cuerpo principal del patrón era un árbol enorme que alcanzaba el cielo y la tierra. No había duda de que era el tocón marchito bajo sus pies, el árbol gigante que originalmente se llamaba árbol madre. En la imagen, el árbol madre era exuberante y bajo sus pies había un bosque que se extendía sin fin. Parecía próspero y por todas partes había un verde lleno de vitalidad. Había muchas criaturas viviendo en el árbol madre. Estaban vestidos con ropas hermosas y tenían una apariencia exquisita, como si no fueran diferentes de los humanos. La única diferencia era que sus orejas eran ligeramente puntiagudas, similares a las de los elfos que Tang Sen había visto en las películas. Según las imágenes, estas elegantes criaturas vivían felices, pero por alguna razón desconocida, el árbol madre se marchitó y se rompió. Estas criaturas desaparecieron y los restos del árbol madre fueron ocupados por extraños insectos. Quizás podría encontrar la respuesta que necesitaba en este cuadro. Tang Sen fue con cuidado hacia atrás y abrió la caja de metal. No hubo ninguna anormalidad. Después de ir al frente, Tang Sen descubrió que la caja en realidad estaba llena de libros encuadernados con hojas verdes y una pequeña caja de gemas de color púrpura. Después de tanto esfuerzo, finalmente conseguí una caja de libros. Jeje, parece que el dicho de que el conocimiento es riqueza es cierto en todas partes. Tang Sen sacudió la cabeza con impotencia. Cogió un libro de hojas verdes y echó un vistazo. No pudo evitar dejar escapar un sonido y mientras el brillo de sus ojos se hacía más intenso. Con la ayuda del traductor de idiomas universal, Tang Sen pudo leer y comprender fácilmente el contenido del libro. Resultó que el libro tenía una introducción muy detallada sobre cómo usar el poder del árbol madre para lanzar un hechizo divino para promover el crecimiento de las plantas. También explicaba en detalle cómo sentir el poder del árbol madre, cómo lanzar hechizos en el lenguaje de los espíritus de los árboles, cómo fortalecer y mejorar las plantas, etc. Chang'an no pudo evitar chasquear la lengua con asombro cuando vio esto. No esperaba que el árbol madre tuviera realmente una habilidad tan mágica. La raza conocida como la tribu de los espíritus del árbol que vivía alrededor del árbol madre dependía completamente del poder del árbol madre para vivir sin preocuparse por la comida y la ropa. Fue una pena que el árbol madre hubiera sido roto y destruido. Realmente fue un desperdicio de cosas buenas. Después de dejar el libro, Tang Sen tomó otro libro de hojas verdes y descubrió que era un libro secreto que presentaba cómo usar el poder del árbol madre para cultivar una poderosa habilidad de tiro con arco. Mientras Tang Sen seguía leyendo, de repente se dio cuenta de que muchas de las cosas registradas en estos libros no podían separarse de la participación del árbol madre. Se podría decir que el árbol madre era la raíz de todo. Una vez que el árbol madre desapareciera, la tribu de los espíritus del árbol se volvería inútil. No es de extrañar que después de que se rompió el árbol madre, el clan de los espíritus del árbol desapareciera por completo. En opinión de Tang Sen, eran como los parásitos del árbol madre. Sin la piel, el cabello no podría adherirse por sí solo. Era razonable que decayeran y perecieran. Por lo tanto, la tribu de los espíritus del árbol surgió y cayó debido al árbol madre. Solo porque dependían demasiado del árbol madre se produjo esta situación. Sin embargo, si una raza distinta a la tribu de los espíritus del árbol obtuviera el árbol madre y lo usara razonablemente, sería una bendición en lugar de un desastre. Después de leer aproximadamente estos libros, la mirada de Tang Sen se volvió una vez más hacia la pequeña caja que estaba colocada sola. Reflexionó por un momento antes de abrir lentamente la pequeña caja con humor expectante. Tang Sen tenía una suposición en su corazón. La respuesta pronto se revelaría. Se abrió la caja de gemas moradas, revelando los elementos del interior. Era una piedra multicolor que flotaba lentamente en el aire, un libro de sangre que parecía estar hecho de piel humana y un hermoso anillo verde. El corazón de Tang Sen latió salvajemente cuando vio estos tres elementos. Extendió la mano y tomó el libro de sangre de piel humana para echar un vistazo. Soy el señor del árbol madre ciudad Torre, Yolan Feng. Cuando veas esta carta escrita en mi piel, creo que mataste al gusano del árbol mutado y obtuviste la riqueza que dejé para los descendientes de la raza de los espíritus del árbol. Hijos y nietos míos, soy un señor de la ciudad incompetente. Nuestro árbol madre, Lucheng, nos ha criado durante miles de años, pero al final fue destruido y roto en mis manos. Entonces, en el momento en que se rompió el árbol madre de Lucheng, debería haber muerto para expiar mis pecados. El día que se rompió el árbol madre, el monstruo, que había estado observando el árbol madre, aprovechó la oportunidad para lanzar un ataque contra todos los espíritus de los árboles. Los miembros de la tribu que habían perdido la protección del árbol madre fueron asesinados por las garras del monstruo. He matado innumerables monstruos y estoy cubierto de heridas. Solo me queda un respiro.
Pero no puedo morir todavía, porque tengo que matar a los principales culpables que provocaron la rotura del árbol madre. Esos gusanos de los árboles mutados, esos malditos demonios, royeron las raíces del árbol madre y ahuecaron el tronco, provocando que el árbol madre se marchitara y se rompiera, implicando a personas inocentes. Entonces, tragué la medicina prohibida y mi fuerza se disparó instantáneamente. Sin embargo, solo me quedaba un mes de vida, pero para mí esto fue suficiente. Después de eso, encontré los gusanos de los árboles mutados y los sometí después de una sangrienta batalla. Sin embargo, cuando me di cuenta de que originalmente servían para aflojar la tierra de las raíces del árbol madre, de repente me di cuenta de que estaba equivocado. De hecho, no fui el único que se equivocó. Toda la raza de los espíritus de los árboles estaba equivocada. Con el paso del tiempo, nos entregamos a la protección de la torre del árbol madre, cantando y bailando todo el día sin tener que preocuparnos por la comida ni la ropa. Inconscientemente, nos volvimos extremadamente indisciplinados. Solo prestábamos atención a la poesía y la danza, odiábamos la guerra y las matanzas, y no nos importaba nada más que nosotros mismos. Entonces, los monstruos invadieron gradualmente las raíces del árbol madre. No sabíamos que los monstruos infectaron a los gusanos benéficos del suelo suelto y los convirtieron en gusanos de árboles mutados. Lo más ridículo es que todavía no sabíamos que los gusanos de los árboles mutados ya se habían comido el árbol madre. Solo sabemos que el día que se rompa el árbol madre, habrá un gran baile. Por lo tanto, los espíritus de los árboles merecían su miserable situación hoy y no podían culpar a nadie. Cuando pensé en esto, ya no tenía ningún motivo para matar estos gusanos mutados. Sin embargo, como habían cometido un error, debían espiarlo. Así que decidí dejarles proteger la herencia de los espíritus de los árboles, que era la base de la torre del árbol madre y la forma de usar el poder del árbol madre. Para obtener el tesoro patrimonial, debes pasar por el pasaje del tronco custodiado por los descendientes de los gusanos de los árboles mutados. Atacarán a cualquier criatura que no sea la raza de los espíritus de los árboles. Además, he domesticado estos gusanos gigantes de árboles mutados. Protegerán el tesoro patrimonial. Una vez que un linaje de espíritus de árboles se acerque, se autodestruirán y enviarán el tesoro a la raza de espíritus de árboles. Esta es una medida defensiva que he establecido especialmente para esperar la llegada del linaje del espíritu del árbol para poder reconstruir la ciudad del árbol madre y restaurarla a su antigua gloria. Es un arma divina de la raza de los espíritus de los árboles, llamada cadena de espíritus de los árboles. El hechizo para desbloquearlo es mantener y cerrar en el lenguaje de los espíritus del árbol. Cada espíritu del árbol puede usarlo fácilmente con el anillo que dejé. Para cuando leas esta carta, ya habría muerto. Tómelo como una advertencia y no repita los mismos errores. Árbol madre, señor de la ciudad de Lu, Pico Yuelang, golpe final. Tang Sen dejó escapar un largo suspiro de alivio después de ver esto. Lentamente guardó el testamento que Yuelang Feng había escrito en su piel. Luego, recogió el anillo del interior y usó el traductor de idioma universal para gritar en el lenguaje del espíritu del árbol, tómalo. Pasó una luz verde. La cadena del espíritu del árbol, que tenía decenas de metros de largo después de ser desplegada, se abalanzó hacia Tang Sen. Al mismo tiempo, se redujo rápidamente. Al final, en realidad se convirtieron en círculos de finas líneas verdes que se entrelazaban alrededor del anillo. Después de que Tang Sen tocó el anillo, guardó la brillante piedra angular de la torre. Según el contenido del testamento de Yuelang Tik, siempre que se sacrifique esta piedra angular y se construya la torre, se podrá cultivar un árbol madre nuevamente. En otras palabras, el árbol madre era un edificio especial y los espíritus de los árboles eran los residentes. Si encuentra algún error, ventana emergente de anuncios, redireccionamiento de anuncios, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos ILT, capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 111. Capítulo 111. Hacer monedas de jade, 1. Traductor, 549-690339. La torre del árbol madre se había convertido en historia, y los restos del tocón del árbol madre habían pasado por incontables años de viento y lluvia. No se sabía si a los espíritus de los árboles todavía les quedaba algún linaje en este desierto. Independientemente de si todavía había descendientes del clan de los espíritus de los árboles, las cosas que quedaron en el pico Yuelang ya pertenecían a Tang Sen. Si la otra parte realmente viniera a preguntar por ellos algún día, Tang Sen no sería cortés y les ordenaría que se fueran. El pasado ya había terminado. Tang Sen no estaba interesado en el bien y el mal de la historia. Solo le preocupaba cuántos beneficios podría brindarle esta base de construcción. El árbol madre era muy poderoso. Si se construyera y mejorara, definitivamente traería grandes beneficios a Tang Sen a largo plazo.
Ya sea en términos de la vida diaria o militar, podría tomar prestado el poder del árbol madre. Lo único que debía considerar ahora era que después de construir las dos torres, los recursos necesarios para mejorar serían extremadamente enormes. De hecho, en algunas torres poderosas, a menudo habría varias torres auxiliares con atributos especiales. Sin embargo, el problema era que estas antiguas torres eran muy poderosas en sí mismas y muchas veces tenían más de 1000 años de acumulación histórica. No fue demasiado difícil desarrollar la torre principal teniendo en cuenta las torres auxiliares. Sin embargo, para una ciudad nueva con menos recursos o un periodo de construcción más corto, sería difícil desarrollar la ciudad principal y la ciudad auxiliar al mismo tiempo. Por ejemplo, Black Rock City tenía una historia de casi 1000 años. Sin embargo, solo tenía una torre principal de nivel 4 y nunca había construido una torre secundaria. Tang Sen nunca creería que Black Rock City no tuviera tales recursos. Sin embargo, solo hubo dos razones por las que Black Rock City no construyó una torre auxiliar. La primera razón fue que solo querían fortalecer la torre principal y no querían que las torres auxiliares compartieran los recursos limitados. La segunda razón fue que hasta el momento no habían obtenido una base de torre auxiliar satisfactoria. Para determinar los atributos de la primera piedra, no había otra forma de determinar los atributos de la primera piedra del edificio de la ciudad excepto obtenerla de los edificios destruidos o analizar los detalles de los edificios salvajes despejados. Antes de que Tang Sen construyera la torre, no conocía los atributos de la primera piedra. Después de que la construcción fue exitosa, descubrió que los atributos de su torre en realidad estaban relacionados con el banco fantasma. No fue bueno ni malo, pero se sintió como si estuviera probando suerte. Por lo tanto, una primera piedra de primera calidad con atributos claros podría subastarse por un precio altísimo en la plataforma de comercio de primera piedra. Esto se debía a que uno no tenía que correr el riesgo de la suerte. Después de todo, el cerebro de nadie surgió del viento. Al construirlo, había que correr el riesgo de que los monstruos atacaran la ciudad. Por lo tanto, había que tener cuidado antes de usarlo. Quien tuviera la capacidad de evaluar el atributo de la primera piedra definitivamente haría una fortuna. Tang Sen guardó la primera piedra del árbol madre. En cuanto a si construirlo, lo decidiría después de su regreso. Lo que tenía que hacer ahora era dirigirse a las raíces del árbol madre. Según los registros de los libros, las raíces del árbol madre tenían la capacidad de recolectar minerales y gemas preciosas. Los espíritus de los árboles a menudo los recolectaban y procesaban. Ahora que el árbol madre estaba muerto, no sabía si todavía quedaban gemas. Tang Sen ya estaba familiarizado con el pasaje por el que estaba bajando. Por tanto, su velocidad fue muy rápida. Sin embargo, se detuvo por un momento cuando llegó al final. Finalmente, eligió un pasaje más amplio y bajó. La onda infrasónica volvió a abrir el camino. Tang Sen caminó y se detuvo. Finalmente, caminó hasta las profundidades del suelo donde se encontraban las raíces del árbol madre. Lo que vio fue una escena de devastación. Era obvio que las raíces del árbol madre habían sido gravemente dañadas por los gusanos de los árboles mutados y el espacio subterráneo estaba lleno de raíces rotas. Los ojos de Tang Sen se movieron alrededor. Rápidamente descubrió algunas piedras preciosas del tamaño de una uña de varios colores en el suelo remanente. También había algunas partículas metálicas de diferentes colores. Cada uno de ellos era del tamaño de una soja. Tang Sen guardó todas las piedras preciosas y partículas de metal que vio. Sin darse cuenta descubrió que una pared lisa había aparecido frente a él. Avanzó y lo observó cuidadosamente, solo para descubrir que este llamado muro era en realidad un jade amarillo extremadamente grande. Esta pieza de jade amarillo era del tamaño de una casa. Era suave y cálido. Estaba cubierto con finos patrones de cabello púrpura y se veía muy hermoso. Después de usar la espada corta eléctrica púrpura para cortarlo, Tang Sen descubrió que su dureza no era inferior a la del metal. Además, también tenía una dureza muy fuerte. Quizás esto no era una pieza de jade en absoluto, sino algo especial. Tang Sen no sabía mucho sobre jade, y mucho menos sobre los productos del mundo Loucheng. Sin embargo, la aparición de este jade amarillo le hizo pensar en el problema de encontrar una moneda para reemplazar su cerebro. Parecía que lo que tenía delante era el material ideal para hacer monedas. Era hermoso y no fácil de imitar. Lo más importante es que a Tang Sen le gustó. Sin embargo, aunque no estaba mal, cómo cortarlo y cómo convertirlo en monedas era un problema. Afortunadamente, Tang Sen ya estaba preparado. De lo contrario, no habría tenido la idea de utilizar este jade amarillo para hacer monedas. Esto se debió a que Tang Sen había visto una aplicación muy adecuada en la tienda de aplicaciones. Máquina de tallado super láser, capaz de cortar objetos grandes a alta velocidad y tallar patrones a nanoescala.
Extremadamente eficiente, preciso y hermoso. Cantidad de descarga, 2000 monedas de oro. Tang Sen abrió la tienda de aplicaciones y descargó la aplicación. La aplicación se activó con éxito e inmediatamente se trazó una línea roja entrecruzada frente a él. Tang Sen podría ajustar el tamaño por sí mismo y luego podría comenzar a cortar. Mientras los láseres parpadeaban hacia arriba y hacia abajo, el jade amarillo se cortó instantáneamente en pedazos y cayó al suelo. Cada pieza tenía 1 metro cuadrado y 2 milímetros de espesor. Chang'an tomó un fino trozo de jade y lo rompió con fuerza. La pieza de jade amarillo se rompió por la mitad, lo que también demostró que el jade amarillo era muy adecuado para hacer monedas. Después de que las piezas de jade cortadas se apilaron en el suelo, Tang Sen siguió las instrucciones y utilizó la plantilla de patrón proporcionada para armar el patrón que debía tallarse. Luego, podría usar la máquina de grabado super láser para tallar. Tang Sen diseñó una imagen de una moneda con un dragón en el reverso y las palabras Holy Dragon City en el frente. Luego, confirmó que el tallado había comenzado. Esta vez, innumerables láseres cubrieron estos trozos de jade. La luz que parpadeaba constantemente casi podía cegar a la gente. Tang Sen no se atrevió a mirar directamente la escena de trabajo de la máquina de tallado super láser. 5 minutos después, los densos rayos láser finalmente dejaron de destellar. La aplicación le notificó que su trabajo estaba completado. Solo entonces Tang Sen se atrevió a abrir los ojos para mirar la escena en el suelo. Vio que el suelo que originalmente estaba lleno de finas piezas de jade ahora estaba densamente cubierto de monedas de jade amarillo. Había al menos 50.000. Tang Sen tomó una moneda y la examinó. Descubrió que la talla era extremadamente exquisita. El patrón también era vívido y realista, pareciendo extremadamente exquisito. Tang Sen asintió con satisfacción cuando vio esto. Hizo un gesto con la mano y se quedó con todo el dinero. Sin embargo, la cantidad de monedas estaba lejos de ser suficiente para las necesidades de Tang Sen. Por lo tanto, continuó cortando y tallando. Después de repetirlo 5 veces seguidas, finalmente se detuvo. En cuanto a la enorme piedra de jade, se había consumido una pequeña mitad. Después de usar la tierra para cubrir el jade restante, Tang Sen se sacudió el polvo del cuerpo. Se levantó y salió de la cueva subterránea. Llegó a la entrada de la cueva en el suelo. En ese momento, todavía había algunos kobolds custodiando la entrada de la cueva. Cuando vieron salir a Tang Sen, inmediatamente se abalanzaron sobre él. Tang Sen sostuvo la espada corta del rayo púrpura y mató a todos los kobolds en poco tiempo. Luego, rápidamente corrió en dirección a la ciudad sagrada del dragón. Si encuentra algún error, ventana emergente de anuncios, redireccionamiento de anuncios, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos ILT, capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 112. Capítulo 112, capítulo 110 Ladrón de insectos, 1. Traductor, 549-690339. En el desierto sin fin, Tang Sen avanzó rápidamente en dirección a la ciudad sagrada del dragón. Durante este periodo, hubo algunos monstruos errantes de bajo nivel que intentaron atacarlo, pero todos fueron asesinados por él con un movimiento de su espada. Actualmente, el cultivo de Tang Sen ya había avanzado al rango 4. Se podría decir que matar a algunos monstruos de bajo nivel es tan fácil como quitar el polvo. Sin embargo, matar a esos monstruos no le ayudaría a aumentar su cultivo. Por lo tanto, a menos que esos monstruos buscaran la muerte, Tang Sen no se molestaría con ellos en absoluto. De repente, el sonido de armas chocando llegó desde el frente. Tang Sen se detuvo inmediatamente y sacó sus binoculares para observar en la dirección del sonido. Después de un rato, Tang Sen dejó los binoculares. Una sonrisa inexplicable apareció en la comisura de su boca e inmediatamente se dirigió directamente al lugar de la batalla. En la llanura de grava, 2 grupos de personas estaban enfrascados en una feroz batalla. De vez en cuando, alguien resultaba herido por una espada, la sangre salpicaba por todas partes y se escuchaban gritos de dolor. Tang Sen estaba muy familiarizado con uno de los grupos. Era el equipo de batalla de cultivadores de Black Rock City. Había más de 30 personas en total. Llevaban el mismo uniforme y sostenían espadas en la mano. Formaron una formación de batalla y parecían estar de manera ordenada cuando se enfrentaron al enemigo. El otro grupo de personas parecía un poco asustado y extraño. Había entre 50 y 60 de ellos, mucho más que el número de cultivadores en la ciudad de Blackstone. Todos llevaban una pesada armadura de cuero negro hecha de piel de cocodrilo. La mayoría de sus armas eran cuchillos largos y espadas anchas, mientras que algunos de los cultivadores con armadura negra usaban lanzas de hueso rojo de 3 metros de largo. A juzgar por el uniforme y las armas de estas personas, era obvio que pertenecían a una fuerza organizada.
Sin embargo, por alguna razón desconocida, tuvieron un conflicto con los cultivadores de Black Rock City, lo que resultó en que se apuntaran con sus espadas unos a otros. Lo que hizo que Tang Sen se interesara fue que los rostros de estos cultivadores con armadura negra ya estaban extremadamente deformados desde la nariz hacia arriba. Parecían fantasmas malévolos. Sin embargo, después de mirar más de cerca, Tang Sen descubrió que los rostros de estos cultivadores en realidad estaban cubiertos por una especie de insecto extraño. Se envolvieron alrededor de la mitad superior de sus caras y más de una docena de tentáculos perforaron profundamente los puntos de acupuntura de los cultivadores, como el sol, la almohada de jade y baigui. También había 2 tentáculos de medio pie de largo frente a sus frentes que temblaban de vez en cuando. Cada vez que estos cultivadores estaban agitados, los tentáculos de los insectos que aplicaban la cara se movían violentamente. Y cada vez que estos cultivadores estaban en peligro o al borde de la muerte, los insectos que aplicaban la cara se volvían rojos nuevamente. Entonces, la fuerza del cultivador aumentaría inmediatamente y toda su persona se volvería loca. No sentiría un cuchillo o una espada apuñalando su cuerpo, lo cual era bastante aterrador. Tang Sen vio a un cultivador cuyo insecto que se cubría la cara se había puesto rojo. Arrastró sus intestinos y órganos internos que estaban por todo el suelo y mordió desesperadamente la pierna de un cultivador de Black Rock City. Aunque le cortaron la cabeza con una espada, siguió mordiendo. Solo cuando el color rojo del insecto que cubría la cara se desvaneció, el cultivador murió. El detector de monstruos detectó el extraño insecto que se viste con la cara, pero no obtuvo ninguna información. Esto significaba que el bicho del Facedrecín no era un monstruo, sino simplemente un bicho extraño. Frente a este grupo de cultivadores locos con insectos que cubren la cara, el equipo de batalla de cultivadores de Black Rock City era fuerte y tenía una buena cooperación. Sin embargo, 5 personas aún murieron. En cuanto a los cultivadores con insectos que cubren la cara, más de 10 estaban muertos. Después de desviar su mirada del cultivador de insectos que cubre la cara, Tang Sen miró al equipo de batalla de cultivadores de Black Rock City. Para ser más precisos, miró a un joven del equipo de batalla de cultivadores. Esto se debió a que esta persona era el joven Xiao Rui que tenía un trato secreto con Tang Sen. Fue gracias a la información proporcionada por el joven que Tang Sen pudo limpiar la sala del tesoro en Black Rock City. No esperaba encontrarlo aquí hoy. Sin embargo, Xiao Rui ya había sido ascendido a cultivador de rango 3. Entre los cultivadores de la ciudad de Blackstone, él era uno de los pocos con un mayor cultivo. El joven, el pequeño Rui, tenía los sentidos muy agudos. Cuando Tang Sen lo observaba, también sintió la mirada de Tang Sen. Giró la cabeza para mirar a Tang Sen y luego fingió no conocer a Tang Sen. Continuó blandiendo su espada y luchando con los cultivadores de insectos que cubrían la cara. En realidad, ambas partes ya habían descubierto la existencia de Tang Sen desde que apareció cerca del campo de batalla. Sin embargo, nadie se atrevió a actuar precipitadamente. Después de todo, la fuerza actual de Tang Sen ya había alcanzado el rango 4. El aura de su cultivo que reveló era muy obvia. Los 2 partidos que estaban peleando actualmente no pudieron entender su intención de venir. Como simplemente estaba mirando desde un lado y no atacaba, nadie invitaría a un rechazo y lo provocaría. El líder de los insectos que cubren la cara y el líder de los cultivadores de Black Rock City estaban ambos en el nivel 4. En este momento, los 2 estaban enfrascados en una feroz batalla. Debido a la extraña habilidad de los insectos que cubren la cara, el poder de combate del líder de los cultivadores con armadura negra era obviamente mayor. El líder de los cultivadores de Black Rock City estaba en desventaja y estaba preocupado por cómo escapar de esta situación. Cuando vio a Tang Sen, se alegró e inmediatamente gritó, «Amigo mío, somos cultivadores de Black Rock City. Por favor ayúdanos a matar a estos insectos bandidos. Black Rock City definitivamente te recompensará generosamente». Después de que el líder de los cultivadores de Black Rock City gritara sus palabras, los cultivadores de insectos a los que llamó insectos bandidos inmediatamente miraron a Tang Sen con vigilancia. Algunos cultivadores incluso se acercaron levemente a él en caso de que atacara repentinamente. Tang Sen se rió fríamente cuando vio esto. Despreciaba extremadamente las acciones del líder de Black Rock City. Si pensó que sería arrastrado a esto con solo una frase, en realidad fue demasiado ingenuo. Black Rock City era considerada su enemiga. ¿Cómo podría ayudarlos? Sin embargo, ese joven llamado Xiao Rui todavía le era útil. No podía dejarlo morir aquí. Sin embargo, el término, insectos bandidos, mencionado por el líder de los cultivadores en Black Rock City hizo que Tang Sen recordara las diversas fuerzas en el desierto que Qianlong le había presentado una vez. Uno de ellos fue la introducción de este insecto bandido. Se decía que antes de que los insectos bandidos se hicieran famosos, eran un grupo de vagabundos comunes y cultivadores salvajes.
cuando exploraron un extraño edificio salvaje. Encontraron algunos insectos extraños. Algunos de estos insectos eran como escorpiones y podían adherirse al brazo. Podían controlarlo con sus pensamientos y disparar una especie de duro aguijón venenoso. Algunos insectos podrían cambiar sus extremidades, convirtiendo los brazos humanos en cuchillos de hueso o desarrollando innumerables tentáculos. Además, también había muchos insectos con funciones extrañas. Los ladrones de insectos lo mantuvieron en secreto y solo su propia gente lo sabía. Cualquiera que lo hubiera visto ya se había convertido en huesos. Los ladrones de insectos tenían la mayor cantidad de insectos, y eran estos insectos que se aplicaban en la cara y podían cubrir la cara y aumentar en gran medida la fuerza del usuario. Sin embargo, los efectos secundarios del uso de estos errores de aplicación facial fueron muy grandes. En menos de 10 años, el usuario entraría en un estado de agotamiento. Sin embargo, a los ladrones de insectos no les importó. Cada miembro usaría un insecto que aplica la cara, lo que convertía al insecto en la cara en el símbolo principal de los ladrones de insectos. Confiando en estos extraños insectos, los ladrones de insectos rápidamente se levantaron en el área cercana y se convirtieron en una de las fuerzas principales a las que los Wanderers tenían mucho miedo, por lo que no los provocarían fácilmente. Sin embargo, esta vez no sabía qué les pasaba a los insectos bandidos. De hecho, se atrevieron a provocar al señor supremo de esta región, Black Rock City. ¿No tenían miedo de la venganza de Black Rock City? Después de que Tang Sen pensó en esto, miró profundamente al líder de los insectos bandidos. Quizás, este grupo de personas que no eran ni humanos ni fantasmas ya se habían convertido en peones de alguna facción. Pensándolo bien, el repentino estallido de la raza de los no muertos esta vez había causado que Black Rock City se encontrara en un estado terrible, y su propia fuerza también había sufrido una gran pérdida. En ese momento, algunas organizaciones que codiciaban el territorio de Black Rock City aprovecharían la oportunidad para atacarlos y golpearlos cuando estuvieran caídos. No fue imposible. Si interviniera precipitadamente, le traería problemas sin importar de qué lado ayudara. Cuando Tang Sen pensó en esto, decidió sentarse en la valla y esperar a que se decidiera el resultado de la batalla antes de hacer otros planes. Los dos bandos de la batalla vieron que Tang Sen no se movió durante mucho tiempo y pensaron que no quería involucrarse en esta agua fangosa. Después de todo, los dos bandos de la batalla eran dos fuerzas famosas en los alrededores. No importa cuán alto fuera el cultivo de Tang Sen, él era solo un llanero solitario. No importa a quien ofendiera, le bastaría con sufrir. Después de pensar hasta este punto, los dos grupos ya no se molestaron con Tang Sen y continuaron enterrando sus cabezas en la batalla. Desafortunadamente, Tang Sen no sabía lo que pensaban estas personas. De lo contrario, definitivamente sonreiría con desdén. Si tomara medidas, con su cultivo actual de nivel 4 y las armas en su espacio de almacenamiento, era probable que más de la mitad de los cultivadores presentes murieran en sus manos. La mitad restante sería difícil de complacer. Justo cuando Tang Sen estaba observando la batalla con los brazos cruzados, se escuchó débilmente un largo aullido desde muy lejos. El líder de los cultivadores de Black Rock City reveló una mirada de alegría, pero el rostro del líder de los insectos bandidos cambió. Si encuentra algún error, ventana emergente de anuncios, redireccionamiento de anuncios, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos ILT, capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 113. Capítulo 113, Anciano Mo, 1. Traductor, 549-690339. Tang Sen volvió su mirada hacia la dirección de donde se había originado la voz. Vio una figura humana saltando hacia la batalla como un relámpago. Después de ver esta escena, las pupilas de Tang Sen se encogieron ligeramente. Por la velocidad del movimiento de esta persona, era probable que su cultivo no fuera débil. Como mínimo, tenía que alcanzar el rango 5 antes de poder poseer tal poder. Por lo que parece, no parecían tener buenas intenciones. Al mirar las expresiones de alegría en los rostros de los cultivadores de Black Rock City, temía que la otra parte fueran refuerzos de Black Rock City. Frente a refuerzos tan fuertes, la situación de este grupo de insectos bandidos no era buena. Tang Sen estaba un poco descontento por no poder ver a los cultivadores de Black Rock City sufrir una pérdida. Sin embargo, este no era el momento para que él hiciera ningún movimiento. Todavía necesitaba esperar la oportunidad adecuada. En ese momento, la figura ya había llegado frente a ellos. Después de estabilizarse, la multitud se dio cuenta de que era un anciano. El anciano vestía una bata cosida de un material desconocido. Tenía un cuerpo fuerte, su cabello blanco estaba recogido en una cola de caballo y su expresión era sombría. Se paró con orgullo en medio de los dos lados, sin preocuparse de que los ladrones de insectos aprovecharan la oportunidad para atacar. El aura del anciano era imponente.
Después de que sus ojos fríos recorrieron a todos los presentes, le habló al líder de los bandidos de insectos: mi Black Rock City y tus bandidos de insectos nunca se han cruzado en el camino. ¿Por qué estás rodeando y emboscando a los cultivadores de mi Black Rock City hoy? Si no me das una explicación, ninguno de ustedes se irá. Las palabras del anciano fueron firmes y decisivas. Junto con su cultivo de rango 5, no era arrogante. El líder de los bandidos de insectos dio un paso adelante y juntó las manos delante de su pecho. ¿Ese es el mayor de Black Rock City?, le preguntó al anciano. Soy Saheu, el tercer líder de los maestros de los insectos. El incidente de hoy fue iniciado completamente por ustedes, los cultivadores de Black Rock City. Solo queremos una explicación. Black Rock City es el señor supremo de esta región, naturalmente no queremos ofenderlos. Sin embargo, si no decimos una palabra incluso cuando están montados en nuestro cuello, entonces nosotros, los ladrones de insectos, no podremos seguir viviendo en este mundo. Después de que Saheu terminó de hablar, miró a los cultivadores de Black Rock City que estaban llenos de intenciones asesinas y resoplaron fríamente con una cara inexpresiva. Después de escuchar a Saheu, quien se hacía llamar el tercer líder de los maestros de insectos, decir esto, el anciano Mo de Black Rock City dirigió su mirada hacia su propio campamento con una mirada inquisitiva en sus ojos. Cuando el cultivador de rango 4 a la cabeza vio esto, rápidamente se acercó e informó toda la situación al anciano Mo. Resultó que desde el estallido del clan de los no muertos, Black Rock City había estado en un estado de represión. Muchas cosas que solo se podían hacer fuera de la ciudad ya no se podían completar, incluido el trabajo de recolección de algunos materiales preciosos. Estos materiales eran esenciales para los bienes comerciales de Black Rock City. Ahora que se habían agotado por completo, tendrían que reponerse si querían continuar con la producción. Sin embargo, el clan de los no muertos había rodeado Black Rock City. No fue una tarea fácil romper su bloqueo. Sin embargo, la carrera de cadáveres solo rodeaba la ciudad y no atacaba. Mientras los cultivadores de Black Rock City no intentaran romper el bloqueo, la raza de cadáveres no tomaría la iniciativa de entrar en el rango defensivo de los edificios de Black Rock City. Sin embargo, en ese caso, la ciudad de Blackstone sería como un tigre atrapado en una cueva. Había cazadores armados con armas afuera y se encontrarían en un dilema. Afortunadamente, existía una plataforma comercial fundamental que les permitía intercambiar alimentos limitados. Black Rock City también tenía su propia comida especial para salvar sus vidas, por lo que los residentes de Black Rock City apenas tenían que pasar hambre. Sin embargo, a medida que pasó el tiempo, las desventajas de estar rodeado por la raza de los no muertos comenzaron a mostrarse, especialmente uno de los productos que Black Rock City compró principalmente en la plataforma comercial de piedra angular. Siempre había sido uno de los principales ingresos de Black Rock City, pero ahora que las materias primas se habían agotado, estaban completamente agotadas. Como no había más bienes para vender, naturalmente no había ingresos puntuales. Sin puntos, no podía comprar los materiales que necesitaba en la plataforma comercial fundamental. Era como vivir en casa. No se podía vivir sin leña, arroz, aceite, sal, salsa, vinagre y té. De lo contrario, uno no podría vivir. Había cerca de 10.000 personas en Black Rock City. El consumo diario también fue extremadamente grande. No era obvio en días normales, pero ahora que estaban asediados por el clan de los cadáveres, los asuntos internos de Black Rock City se convirtieron inmediatamente en un caos. A los ciudadanos de Black Rock City no se les permitía tener puntos. Solo tenían monedas para reponer puntos. Desafortunadamente, no pudieron comprar lo que querían con estas monedas. Incluso el suministro de alimentos estaba disminuyendo. Los ciudadanos de Black Rock City estaban preocupados, pero nadie se atrevió a decir nada abiertamente por temor a causarles problemas innecesarios. A la gente en el poder en Black Rock City no le importaba lo que pensaran los residentes. Para ellos, mientras los residentes no murieran de hambre, no habría ningún problema. Sin embargo, el problema fue que después de que se cortó el canal de ingresos puntuales, también se cortaron los recursos de cultivo de los cultivadores en Black Rock City. Esto fue lo más fatal. No había duda de que la poderosa fuerza marcial era la base de la posición de Black Rock City en el desierto sin fin. Si no se podían garantizar los recursos para sostener el entrenamiento diario de los cultivadores y el poder de combate de los cultivadores se dañaba, entonces Black Rock City realmente podría estar en peligro de ser destruida. Para empeorar las cosas, los cerebros que originalmente se almacenaron para superar la crisis desaparecieron debido al robo accidental de la sala del tesoro. El gobernador de Black Rock City estaba tan enojado que juró despedazar al ladrón. Sin el cerebro para canjear por puntos, los superiores de Black Rock City estaban al límite. Después de todo, no tenían muchos puntos en el bolsillo.
El gobernador de Black Rock City todavía tenía un lote de cuentas cerebrales de alto nivel que había mantenido alejadas. Sin embargo, se trataba de reservas que solo podían utilizarse cuando la ciudad estaba en peligro de ser destruida y no podían tocarse fácilmente. Viendo la situación actual, no parecía que hubieran llegado al punto de quemar sus barcos. Por lo tanto, Black Rock City decidió romper el bloqueo de la raza zombie y dirigirse al origen de los materiales para recolectarlos. Sin embargo, por alguna razón desconocida, otra persona ya había tomado el origen original de los materiales. Todos los materiales necesarios habían sido saqueados, e incluso el origen había sido destruido. Arrebatar comida de la boca de un tigre nunca habría ocurrido en el pasado. Esto se debía a que todos sabían que esta era el área prohibida de Black Rock City y se desviarían cuando pasaran. Sin embargo, ahora que Black Rock City estaba en crisis, todo tipo de malhechores habían salido a aprovechar la situación. Algunos de ellos incluso destruyeron el origen de las materias primas y provocaron abiertamente a Black Rock City. No dispuestos a regresar con las manos vacías, los cultivadores de Black Rock City decidieron dirigirse a otro lugar para cosechar después de algunas discusiones. Sin embargo, ese lugar era el área controlada por los bandidos de insectos. Como resultado, uno de los insectos bandidos que había intentado detener a los cultivadores de Black Rock City fue asesinado. Los insectos bandidos que se habían apresurado después de escuchar la noticia no estaban dispuestos a dejar pasar esto. Tan pronto como las dos partes no estuvieron de acuerdo, inmediatamente sacaron sus espadas y comenzaron a cortarse entre sí. Después de que el anciano Mo se enteró del incidente, miró al cultivador de Black Rock City que había atacado y un rastro de impotencia cruzó por sus ojos. Fue obra de su problemático nieto otra vez. ¿No sabía que Black Rock City estaba actualmente plagada de problemas internos y externos y que no era prudente provocar a un enemigo fuerte? Esta gente era como lobos hambrientos en el desierto. Aunque por lo general eran educados con Black Rock City, eso se debía a que no se atrevían a pelear con la poderosa Black Rock City. Sin embargo, una vez que el poder de Black Rock City disminuyera, estas personas serían las primeras en abalanzarse sobre ellos y morderlos. Después de pensar en esto, el anciano Mo miró al líder de los bandidos de insectos y dijo lentamente, ya conozco toda la historia de este asunto. Pase lo que pase, Black Rock City ha hecho algo mal en este asunto. Sin embargo, ambos bandos han sufrido bajas. ¿Por qué no dejamos pasar este asunto? Me pregunto qué piensa el líder Saheu. Cuando el anciano Mo se apresuró a llegar, Saheu ya estaba preparado para morir junto con él. No esperaba que el anciano Mo sugiriera tal cosa. Naturalmente, estaba más que feliz de oírlo. Saheu juntó sus manos y se inclinó ante el anciano Mo. Dado que el anciano Mo lo ha dicho, yo, Saheu, naturalmente cumpliré. Dejaremos este asunto en paz. Nos reuniremos de nuevo. Saheu agitó la mano y se fue con el rostro sombrío. Los ladrones de insectos de los alrededores se reunieron inmediatamente y lo siguieron. Rápidamente desaparecieron entre la hierba salvaje. El Elder Mo miró a los bandidos de insectos que se iban y un brillo frío brilló en sus ojos antes de desaparecer. El anciano Mo giró lentamente su cabeza hacia Tang Sen. Su voz de repente se volvió fría y dura cuando preguntó en un tono sin emociones, este transeúnte que no ayudó a los cultivadores de mi Black Rock City. ¿Tienes alguna última palabra antes de morir? Si encuentra algún error, ventana emergente de anuncios, redireccionamiento de anuncios, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos ILT, capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 114. Capítulo 114, capítulo 112 luchando contra los cultivadores de la ciudad de Blackstone. Traductor, 549-690339. La expresión de Tang Sen se volvió fría cuando escuchó esto. Él se burló y respondió, qué gran ciudad de Black Rock, qué anciano tiránico. Me pregunto qué tipo de error he cometido. Por favor dímelo para que pueda morir comprendiendo la situación. Los ojos de Mo Chan estaban fríos mientras miraba a Tang Sen. Habló con un tono sin emociones, no echar una mano cuando viste a los cultivadores de Black Rock City en problemas es el mayor error que jamás hayas cometido. Si hubieras escapado a tiempo, habría estado bien, pero en realidad te quedaste para presenciar todo el incidente. Naturalmente, no puedo dejarte vivir. Chan Yan actuó como si de repente se diera cuenta cuando escuchó esto. Miró al anciano y se rió fríamente, ya veo, lo entiendo. Después de pensarlo, tiene sentido. Después de todo, Black Rock City siempre ha sido poderosa. Esta vez sufrieron una gran pérdida y su imagen quedó muy dañada. Naturalmente, no quieren hacer público este asunto. El anciano Mo, que sentía ira reprimida, quería encontrar a alguien con quien desahogar su ira, pero yo solo tenía que vestirme como un cultivador salvaje y esto es el desierto, así que fui la mejor opción, ¿verdad?
La voz de Tang Sen estaba llena de intención asesina mientras hablaba. Miró a los cultivadores de cara fría de Black Rock City y se rió entre dientes, ya que ese es el caso, Sensen, veamos quién es el verdadero. La voz de Tang Sen acababa de caer cuando inmediatamente sacó una mini ametralladora y rápidamente disparó contra el anciano Mo. Los cultivadores de la ciudad de Blackstone quedaron atónitos cuando vieron esto. El líder de rango 4 del equipo de Blackstone City gritó enojado. Levantó el brazo y arrojó un dardo hecho con una punta de lanza a Tang Sen. El dart fue directo a su pecho, pero Tang Sen lo esquivó fácilmente. El resto de los cultivadores de Black Rock City gritaron al unísono y corrieron hacia Tang Sen. El joven llamado Xiao Rui miró profundamente a Tang Sen antes de blandir su espada larga y correr hacia él. Sin embargo, su figura estaba débilmente al final del grupo. Como objetivo del ataque, la expresión del anciano Mo cambió cuando enfrentó las balas que se acercaban rápidamente. Su figura brilló a una velocidad extremadamente rápida y cruzó las balas voladoras. Después de eso, el anciano Mo rugió furiosamente. Con un movimiento de su mano, sacó un largo látigo negro de su cintura y lo azotó hacia Tang Sen. Este largo látigo medía más de 5 metros de largo. Provocó un viento fuerte cuando se balanceó. Tang Sen no dudaba que este largo látigo hecho de un material desconocido podría dividir el cuerpo de una persona común en dos. Tang Sen, que había sentido el peligro, lo esquivó de inmediato. Al mismo tiempo, también evitó a los cultivadores de la ciudad de Blackstone que lo habían rodeado. Sacó una granada, sacó el imperdible y la arrojó hacia el denso grupo de cultivadores de Blackstone. Al ver el trozo de metal que Tang Sen había arrojado, los cultivadores de los alrededores de Black Rock City quedaron atónitos. No entendieron qué quería hacer Tang Sen con eso. Sin embargo, el anciano de Black Rock City estaba muy bien informado. Después de ver la granada que Tang Sen había lanzado, un rastro de duda y contemplación cruzó por sus ojos. Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, su expresión cambió mucho y gritó, «Apártate del camino». Eso es una bomba. La advertencia del Elder Mo todavía llegó demasiado tarde. La granada ya había explotado. Por un momento, la metralla voló por todas partes. La onda de choque fue como una espada invisible, provocando una lluvia de sangre entre los cultivadores de Black Rock City. Después de la explosión, los cultivadores de Black Rock City quedaron estupefactos ante la escena frente a ellos. Volvieron la cabeza y miraron a Tang Sen como si fueran a tragarlo vivo. En el centro de la explosión, 7 u 8 cultivadores de Black Rock City yacían en el suelo cubiertos de sangre. 4 o 5 de ellos estaban claramente al borde de la muerte y no podían ser salvados. El resto de los heridos también estaban cubiertos de heridas y algunos de ellos gemían de dolor. Estos eran sus compañeros con los que habían pasado mucho tiempo, pero en un abrir y cerrar de ojos, la vida y la muerte los separaron. Una pequeña granada les hizo pagar un precio tan alto. Esto los enojó, pero al mismo tiempo, también generó miedo en sus corazones hacia Tang Sen. Después de ver esta escena, el joven Xiao Rui inmediatamente se alegró de haber estado en guardia contra Tang Sen. Esto le permitió evitar el alcance mortal de la aterradora bomba. De lo contrario, le habría resultado difícil escapar. Al ver una situación tan trágica, el Elder Mo inmediatamente estalló en ira y rugió, «Pequeño ladrón, te mataré». Después de decir esto, la figura del anciano Mo era como un rayo mientras se abalanzaba hacia Tang Sen. Por su velocidad, a Tang Sen le resultó imposible esquivar. Por la fuerza de su ataque, parecía que estaba decidido a matar a Tang Sen de un solo golpe. Sorprendentemente, Tang Sen no esquivó. En cambio, se enfrentó al camino del ataque del anciano Mo. Levantó su brazo izquierdo y extendió 2 dedos, haciendo un gesto de señalar al anciano Mo. Al mismo tiempo, tenía una extraña sonrisa en su rostro. Al mismo tiempo, Tang Sen ya había activado el arma de luz de muerte en miniatura. Un rayo de luz que representaba la muerte se disparó rápidamente hacia el anciano Mo. Desde el ángulo de su disparo, parecía haber surgido de la yema del dedo de Tang Sen. El Elder Mo de repente sintió que la amenaza de muerte se acercaba a él. Años de batallas a vida o muerte no solo habían hecho que su premonición de peligro fuera extremadamente aguda, sino que sus movimientos de escape también se perfeccionaron. En el momento en que sintió el peligro, el anciano Mo había movido con fuerza su cuerpo hasta la mitad en un intento de evitar el peligro inexplicable. Sin embargo, ¿cómo podría la velocidad de un humano ser más rápida que la velocidad de un arma de rayos mortales? Cuando sintió el peligro, ya era demasiado tarde para esquivar. Estallido. El anciano Mo dejó escapar un chillido espeluznante. Su voz no sonaba como la de un humano. Era un sonido que solo se produciría cuando uno tuviera un dolor extremo. Estaba lleno de miedo y dolor. Cuando los cultivadores de Black Rock City lo escucharon, miraron y se sorprendieron.
Una de las personas con mayor cultivo en Black Rock City, el anciano Mo, que generalmente era extremadamente digno, ahora estaba medio arrodillado en el suelo como un perro muerto y flácido. La mitad de su hombro derecho y todo el brazo habían desaparecido sin dejar rastro y la herida también estaba carbonizada de negro. Al mirar el cuerpo tembloroso del anciano Mo y las gotas de sudor que seguían rodando por su cabeza, uno podría darse cuenta de cuánto dolor sentía. Los cultivadores de Black Rock City estaban incrédulos. Aunque el anciano Mo era un hombre de mal carácter, su cultivo estaba en el nivel 5. ¿Cómo podría un cultivador deshonesto de nivel 4 lastimar al anciano Mo? Uno de los cultivadores de Black Rock City recordó de repente la escena de Tang Sen señalando al anciano Mo antes de que un rayo de luz golpeara al anciano Mo. No pudo evitar gritar, es un hechizo divino. Este cultivador salvaje debe ser un santo maestro de nivel 4. Cuando los cultivadores de Black Rock City escucharon las palabras santo maestro, todos se sorprendieron. Miraron a Tang Sen con una pizca de miedo e incluso una pizca de envidia. Naturalmente, conocían bien las habilidades de los santos maestros. Eran los mejores de los mejores, y había un maestro santo en Black Rock City. Aunque el cultivo del santo maestro era solo de rango 2, era una existencia que podía luchar contra un cultivador de rango 3 e incluso matarlo. Los ojos y oídos de Tang Sen eran agudos. Cuando escuchó que estos cultivadores de Black Rock City habían confundido su habilidad con una llamada técnica divina, un pensamiento apareció en su mente. Sin embargo, desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Tang Sen no se olvidó de mirar el mapa mientras luchaba contra el anciano Mo. En ese momento, una sonrisa burlona apareció de repente en su rostro. Al líder de los cultivadores de nivel 4 de Black Rock City no le importaba si Tang Sen era un maestro santo o no. En cambio, aprovechó la oportunidad para abalanzarse sobre Tang Sen por detrás, con la intención de lanzarle un ataque furtivo y matarlo. Tang Sen sintió levemente un rastro de inquietud mientras miraba al anciano Mo, cuya aura era tan débil que parecía que caería al suelo en cualquier momento. Por lo tanto, no eligió perseguir al aparentemente débil anciano. En cambio, activó teletransportación del mapa y apareció detrás del líder de Black Rock City que intentó atacarlo furtivamente en un abrir y cerrar de ojos. Planeaste atacarme por detrás, así que te dejaré probar mi espada. Los cultivadores de Black Rock City ya habían detenido sus ataques. En cambio, optaron por observar la batalla. En una batalla entre cultivadores de alto nivel como esta, si se apresuraran hacia adelante, solo serían un obstáculo para Tang Sen. No fue diferente del suicidio. Además, Tang Sen también podría ser un maestro santo. Esto les hizo tener aún más miedo de actuar precipitadamente. Ahora que vieron a Tang Sen desaparecer repentinamente de su lugar original y luego aparecer misteriosamente detrás del líder de los cultivadores de Black Rock City, además de estar aún más seguros de la identidad de Tang Sen como un maestro santo, algunas personas comenzaron a preocuparse por la seguridad del líder de los cultivadores de Black Rock City. Líder, ten cuidado. Él está detrás de ti. Un cultivador de Black Rock City advirtió en voz alta. Sin embargo, ya era demasiado tarde. La espada corta relámpago púrpura de Tang Sen ya había sido lanzada y se dirigía directamente al corazón. Si encuentra algún error, ventana emergente de anuncios, redireccionamiento de anuncios, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos ILT, capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 115. Capítulo 115, El anciano moribundo. Traductor, 549-690339. El líder de los cultivadores en Black Rock City se sorprendió cuando vio a Tang Sen desaparecer repentinamente. Sin embargo, antes de que el líder de los cultivadores pudiera darse cuenta de lo que estaba pasando, sintió una sensación de hormigueo en la espalda. La intención asesina manifiesta hizo que su alma saliera volando de su cuerpo. Quería esquivar, pero ya era demasiado tarde. No. La espada corta como un rayo púrpura atravesó la espalda del líder cultivador y salió de su pecho, sin mancharse con una sola gota de sangre. La armadura demoníaca del líder cultivador era como papel frente a la espada corta y afilada de color púrpura. A partir de esto, se podía ver cuán extraordinaria era la espada corta relámpago púrpura. Con un giro de su muñeca, la espada corta eléctrica púrpura se agitó en el pecho del líder de los cultivadores. Después de aplastar completamente su corazón, Tang Sen lo sacó. El cuerpo del líder de los cultivadores quedó inerte en el suelo. Su rostro estaba lleno de desgana y dolor. Después de luchar un rato, ya no se movió. Cuando vieron con qué facilidad Tang Sen había matado y lisiado a 2 cultivadores de alto nivel, los cultivadores restantes de Black Rock City sintieron un escalofrío en los huesos. Su espíritu de lucha desapareció por completo y sus piernas empezaron a temblar.
Algunos de ellos incluso habían comenzado a retirarse lentamente mientras pensaban en secreto cómo podrían escapar con seguridad de la persecución de Tang Sen. A Tang Sen no le importaban los cultivadores de bajo nivel de Black Rock City que habían estado asustados por él. En cambio, giró la cabeza para mirar al anciano Mo que todavía estaba medio arrodillado en el suelo. Con una expresión desdeñosa, resopló fríamente y dijo, «Anciano Mo, ¿cuánto tiempo vas a seguir fingiendo? No te preocupes, incluso si mato a todos estos cultivadores, no me acercaré a ti y dejaré que tu ataque furtivo tenga éxito». Viejo zorro astuto. Después de que Tang Sen lo ridiculizó, el anciano Mo no tuvo ninguna reacción. Luego lo ignoró y se volvió para mirar a los cultivadores de bajo nivel de Black Rock City. Los cultivadores de Black Rock City que encontraron su mirada no pudieron evitar sentir un escalofrío en sus corazones y su cuero cabelludo se entumeció. Cuando los ojos de Tang Sen hicieron contacto con el joven cultivador llamado Xiao Rui, vio que la otra parte también lo miraba con una expresión profunda. Sus ojos parecían contener gratitud. Al mismo tiempo, su mirada se movió lentamente y se posó en un cultivador ligeramente gordo de Black Rock City que tenía una expresión tímida. Una intención asesina apareció de repente en sus ojos. Chang'an sonrió cuando vio esto. También volvió su mirada hacia el cultivador clase 2 ligeramente regordete de Black Rock City. La intención asesina surgió en sus ojos. Sin esperar a que la otra parte reaccionara, de repente levantó su arma y apretó el gatillo. ¡Bam bam bam! Inmediatamente aparecieron 3 agujeros de bala en el cuello del cultivador mientras se desplomaba en el suelo con una expresión irreconciliable. Asen fue asesinado por él. Todos, retírense rápidamente. No haga sacrificios innecesarios. Lo detendré. Después de que el joven llamado Pequeño Rui vio a Tang Sen disparar y matar al cultivador, un rastro de alegría inmediatamente brilló en sus ojos. Entonces, su rostro reveló una expresión de pánico. Dio un paso adelante frente a la multitud y colocó su espada sobre su pecho. Mientras bloqueaba a Tang Sen, asintió levemente en agradecimiento y usó una mirada de advertencia para indicarle a Tang Sen que mirara detrás de él. De hecho, no era necesario que Xiao Rui se lo recordara. Tang Sen ya había visto los ojos diabólicos del anciano Mo debajo de su cabello despeinado a través del mapa. Se estaba levantando lentamente como si el dolor de su brazo roto no existiera. No tengo ningún interés en matarlos, débiles. Antes de que cambie de opinión, sal de mi vista. Tang Sen habló fríamente con el joven, Xiao Rui. La otra parte cooperó mientras él se retiraba lentamente. Después de lo cual, lideró al grupo de cultivadores de Black Rock City que se asustaron y se retiraron muy lejos. Sin embargo, cuando ocasionalmente miraba al anciano Mo, sus ojos se llenaban con una intención asesina aún más intensa. Cuando recordó la conversación entre Xiao Rui y su hermana, ¿cómo podría Tang Sen no adivinar que el cultivador de la ciudad de Blackstone cuya cabeza había explotado y este anciano eran los culpables que causaron la muerte de los padres de Xiao Rui? Eran enemigos irreconciliables. Ahora que lo había ayudado a deshacerse de estos 2 enemigos, debe pagarle con la misma moneda. Tang Sen incluso tenía una leve anticipación en su corazón. Después de todo, había confiado en la información proporcionada por Xiao Rui la última vez para vaciar la sala del tesoro en Black Rock City. Entonces, ¿qué cosas buenas podría conseguir esta vez? Después de que el grupo de cultivadores de Black Rock City se retiró, Tang Sen se dio la vuelta con una sonrisa en su rostro. Miró al anciano Mo, que estaba de pie entre la hierba salvaje. En ese momento, su ropa ondeaba con el viento y su cabello estaba desordenado. Sumado a sus heridas, parecía que estaba en sus últimos años. Tang Sen lo evaluó. Solo entonces sonrió con desdén. Anciano Mo, ¿por qué no continúa con su acto? ¿Es por lo que acabo de decir o es porque ya liberaste el poder de tu ataque final y solo puedes esperar impotente hasta la muerte? El anciano Mo parecía estar haciendo todo lo posible para suprimir el dolor en su corazón. Usó sus ojos que ya se habían vuelto completamente apáticos para mirar a Tang Sen y preguntó con voz ronca, «Todavía tengo que preguntar tu nombre. Incluso si muero en tus manos, debo descubrir contra quién perdí». Después de mirar al anciano Mo, Tang Sen respondió, «Señor de la ciudad del dragón sagrado, Tang Sen». El Elder Mo quedó atónito por un momento antes de estallar en carcajadas. Sacudió la cabeza y suspiró, «Entonces tú eres el forastero que construyó la ciudad en el pequeño valle. No es de extrañar que seas un cultivador de alto nivel y domines una técnica divina. ¿No es esa la descripción del señor de la ciudad del dragón sagrado en el informe de inteligencia? Perder contra un señor de la ciudad no es demasiado vergonzoso, este anciano puede morir en paz, pero lamento no haber hecho un movimiento contigo antes y haber criado a un tigre para causar problemas, jajaja». El anciano Mo en realidad comenzó a reír a carcajadas después de decir eso.
Sin embargo, después de reírse 2 veces, empezó a toser violentamente. Al mismo tiempo, una gran cantidad de sangre brotó de su boca y algunas de las partes de carbón negro mezcladas en la sangre provinieron de sus pulmones. El poder del arma del rayo de la muerte era aterrador. Aunque el torso del anciano Mo no fue golpeado directamente, el aterrador calor del rayo de la muerte aún quemó la mayoría de los órganos de su pecho debajo del hombro. Solo pudo vivir hasta ahora gracias a su gran fuerza de voluntad. Incluso después de sufrir una lesión tan aterradora, el anciano Mo todavía se aferró con fuerza sin decir una palabra. Por el contrario, parecía débil ante el enemigo y planeaba tender una emboscada a Tang Sen. Desafortunadamente, Tang Sen había descubierto su plan. No solo no se dejó engañar, sino que también mató a su nieto. Con eso, el anciano Mo ya no podía fingir. Tan astuto como un zorro y tan duro como una montaña, Tang Sen todavía respetaba a ese enemigo. No sacó su arma y lo mató directamente. Cuando Tang Sen escuchó las palabras del anciano Mo, no pudo evitar preguntar, ¿podría ser que tu Black Rock City ya haya recibido noticias mías? Y por tu tono, parece que tienes la intención de hacer algo conmigo. El Elder Mo todavía tosía sin parar y su cuerpo se estaba volviendo cada vez más encorvado. Después de toser durante medio minuto, levantó su cara roja, abrió su boca cubierta de sangre y rugió, así es, te voy a matar y seré responsable de ello. Es una pena que te haya subestimado y no te haya tomado en serio. Ahora parece que le he causado daño a Black Rock City. Si no me equivoco, eres el ladrón de la bóveda del tesoro de Black Rock City, ¿no? Además, has construido una torre cerca de Black Rock City y hoy has matado a un cultivador de Black Rock City. Estoy seguro de que Black Rock City te considerará un gran enemigo y enviará un equipo de cultivadores de élite para masacrar tu Holy Dragon City y desahogar su ira. Tang Sen miró el cuerpo tambaleante del anciano Mo y sacudió la cabeza. Lo ridiculizó con una cara inexpresiva, estás equivocado. Para mí, Black Rock City es solo un lugar que puede ser destruido con un poco de esfuerzo. Sin embargo, todavía lo necesito para atraer la atención de la carrera de cadáveres y las otras torres. Lo que es ridículo es que en sus corazones, en realidad piensan que mi ciudad sagrada del dragón no es más que pollos de arcilla y perros de cerámica, un lugar donde pueden hacer lo que quieran, o incluso masacrar como quieran. ¿Quién te dio la confianza? Ahora que estás a punto de morir, no te esconderé nada y te dejaré morir en paz. ¿Ves esta bomba que mató a tu grupo de cultivadores? Mi ciudad sagrada del dragón puede tener tantos como queramos. Chang'an giró su mano y sacó una granada de mano para que el anciano Mo le echara un vistazo. Después de agitarlo al azar unas cuantas veces, sacó una metralleta y la agitó. Continuó, Holy Dragon City también tiene tantas de estas armas de fuego que pueden disparar continuamente como queramos. Con estas dos armas mortales, ¿qué derecho tiene Black Rock City a luchar contra mí? Tang Sen miró la expresión incomparablemente fea en el rostro del anciano Mo. Él resopló con frialdad y continuó, ¿quieres saber cómo descubrí la ubicación de la bóveda del tesoro en Black Rock City y por qué casualmente maté a tiros a tu nieto? El cuerpo del Elder Mo tembló. Sus ojos inyectados en sangre miraron a Tang Sen mientras rugía furiosamente, dime, ¿por qué? Tang Sen miró la expresión de dolor en el rostro del anciano Mo y lentamente sacudió la cabeza, no te preocupes, nunca te lo diré. Puedes morir arrepentido. Tú, descarado Jingluo. El cuerpo del anciano Mo tembló violentamente cuando escuchó esto. Sus globos oculares casi se salieron, pero sus ojos todavía miraban a Tang Sen con un odio infinito. Sangre fresca mezclada con fragmentos de órganos carbonizados brotó de su boca. Poco después, se acostó de espaldas en la hierba salvaje. Si encuentra algún error, ventana emergente de anuncios, redireccionamiento de anuncios, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos ILT, capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 116. Capítulo 116, El plan de Xiao Rui, 1. Traductor, 549-690339. Tang Sen solo guardó silencio durante unos segundos mientras miraba al anciano Mo, que había muerto con los ojos bien abiertos en la hierba salvaje. Luego se dio la vuelta y corrió en dirección a la ciudad sagrada del dragón. Cuando los cultivadores de Black Rock City vieron que Tang Sen finalmente se había ido, finalmente se atrevieron a presentarse y envolver al anciano Mo y los cadáveres del líder. Luego, bajo el liderazgo de Xiao Rui, regresaron a Black Rock City con una expresión abatida. Estos cultivadores de Black Rock City no eran muy mayores. Desde que nacieron, sus mayores les habían inculcado la idea de que Black Rock City era el señor supremo de esta región. Como resultado, miraron a los cultivadores salvajes desde el fondo de sus corazones y pensaron que eran débiles. En cuanto a los wanderers comunes, ni siquiera eran considerados humanos a sus ojos.
Incluso si tuvieran la oportunidad de entrar en contacto con esos cultivadores rebeldes mal equipados y curtidos por la intemperie, los cultivadores de Black Rock City aún asumirían una actitud alta y poderosa. Pensarían que si hablaran con estos cultivadores deshonestos, les estarían dando mucha cara. Después de todo, él era un cultivador de Black Rock City y Black Rock City detrás de él era el señor supremo de esta área. Sin embargo, desde la aparición de la carrera de cadáveres, Black Rock City había estado en el lado perdedor. Al final, incluso estaban rodeados por la raza de los cadáveres, como una bestia atrapada en una jaula. Solo pudieron dejar escapar rugidos impotentes, pero la administración de Black Rock City estaba indefensa. Como resultado, los rumores comenzaron a extenderse entre los ciudadanos de Black Rock City. Afirmaron que Black Rock City era un overlord, pero en realidad no eran más que eso. De hecho, fueron bloqueados por monstruos en sus casas y no se atrevieron a salir. Esto fue simplemente una gran humillación. También fue la negligencia del señor de la ciudad y los otros superiores, etc. Nadie sabía dónde habían empezado los rumores, pero los vecinos hablaban de ello con gran entusiasmo. Sin embargo, todos lo estaban discutiendo en privado. Hablar de ello en público sería cortejar a la muerte. Sin embargo, cuanto más se oía, más se entendía. Los cultivadores con alto estatus en Black Rock City estaban en realidad más preocupados por el desarrollo de este asunto que los residentes comunes. Después de todo, se trataba de sus propios intereses. Solo podrían obtener más beneficios si Black Rock City fuera fuerte. Sin embargo, la obvia desventaja de Black Rock City hizo que estos cultivadores se sintieran incómodos. Su actitud condescendiente anterior ahora se vio ligeramente sacudida y comenzaron a dudar si Black Rock City podría ganar esta guerra. Tang Sen había matado despiadadamente a 2 cultivadores de alto nivel de Black Rock City uno tras otro. Uno de ellos era un anciano de nivel 5. Esto había destrozado por completo el espíritu de lucha de los cultivadores de Black Rock City. Comenzaron a dudar de lo que habían oído en el pasado. ¿Era Black Rock City realmente el señor supremo de esta área? ¿Por qué estaban en un estado tan lamentable al enfrentarse al clan de los cadáveres y por qué sus cultivadores de alto nivel eran tan vulnerables? En comparación con los cultivadores abatidos de Black Rock City, solo había una persona que no sentía la más mínima sospecha. En cambio, estaba extremadamente emocionado. Esta persona era el joven Xiao Rui. Tang Sen lo ayudó a matar a sus 2 grandes enemigos. Era como si le hubieran quitado una enorme montaña del corazón y se sintió renovado. En comparación con los rumores que había difundido en secreto y los pequeños trucos que había usado para perturbar los corazones de la gente en Black Rock City, el método de Tang Sen de matar a sus enemigos chocando con ellos de frente era lo que haría un hombre de verdad. También era la escena que Xiao Rui más anhelaba. Fue una pena que su nivel de cultivo no fuera lo suficientemente alto. De lo contrario, sería él quien mataría a su enemigo hoy. Xiao Rui estaba pensando mientras caminaba. De repente, empezó a preocuparse. Esta vez había recibido un gran favor de Tang Sen. Tenía que pagarle. De lo contrario, el trato entre los dos definitivamente terminaría. Esto era algo que Xiao Rui nunca permitiría que sucediera. Después de todo, el poderoso Tang Sen sería de gran ayuda para él a la hora de realizar el plan en su corazón. Sin embargo, Tang Sen definitivamente no era alguien a quien se pudiera descartar fácilmente. ¿Tenía algo que pudiera conmover su corazón? Justo cuando Xiao Rui estaba pensando en secreto en los beneficios que podría darle a Tang Sen, un joven cultivador de la ciudad de Blackstone se acercó y le dijo a Xiao Rui con voz profunda, «Xiao Rui, esta vez no completamos nuestra misión, y tanta gente murió. Definitivamente seremos castigados cuando regresemos. No tenemos miedo al dolor físico, pero sí tenemos miedo de implicar a nuestras familias. Tu cultivo es el más alto entre nosotros, así que puedes tomar una decisión. Todos te escucharemos». Los ojos de Xiao Rui se iluminaron cuando escuchó esto. Miró a los cultivadores de los alrededores y preguntó, ¿qué están pensando? ¿Todos escucharán mis órdenes después de que regresemos? Por supuesto que te escucharemos. Definitivamente te escucharé. No te preocupes, Rui. Todos los cultivadores respondieron al mismo tiempo, pero su significado era el mismo, escucharían la orden de Xiao Rui. Bien. Como todos confían tanto en mí, no los decepcionaré. Sin embargo, la premisa es que todos deben escuchar mis órdenes. Solo entonces puedo garantizar que todos estarán bien. Xiao Rui miró a la multitud y dijo con un rostro tranquilo y confiado. Sin embargo, se reía salvajemente en su corazón. El gobernador de Black Rock City y esos ancianos altos y poderosos, solo esperen. Veremos cómo va. Xiao Rui era secretamente despiadado y sus ojos estaban llenos de intención asesina. La velocidad de Tang Sen fue muy rápida. No pasó mucho tiempo antes de que viera el valle a lo lejos.
Al mismo tiempo, podía ver la multitud que ocasionalmente aparecía frente al valle. Después de mirar más de cerca, se dio cuenta de que todos eran errantes. Cuando Tang Sen llegó a la entrada del valle, había más de 10 guerreros controlando a los vagabundos uno por uno. Solo a aquellos que cumplían con los estándares se les permitía entrar al valle para trabajar. Tang Sen descubrió que las personas a las que se les permitía entrar eran hombres y mujeres jóvenes y fuertes. En cuanto a los ancianos, los débiles, los enfermos y los discapacitados, encontrarían un lugar para descansar en la llanura de grava fuera del valle. Sin embargo, no estaban dispuestos a abandonar este lugar. Después de ver a Tang Sen, los soldados inmediatamente lo saludaron. Esto naturalmente atrajo la atención de los wanderers. Sin embargo, cuando descubrieron que Tang Sen era el señor de la ciudad del dragón sagrado, todos revelaron expresiones de respeto y miedo, y conscientemente mantuvieron su distancia de Tang Sen. Tang Sen miró a estos wanderers demacrados y de cara amarilla y le preguntó al viejo mag, que estaba haciendo guardia a un lado: viejo mag, ¿qué pasa con estos wanderers? El viejo mag estaba fumando un cigarrillo que Qianlong le había dado. Después de escuchar la pregunta de Tang Sen, inmediatamente dio un paso adelante y dijo en voz alta: señor de la ciudad, estas personas vinieron aquí por accidente mientras se escondían de la raza de los no muertos. Después de que se enteraron de que estábamos reclutando gente para trabajar y pagándoles con comida, se negaron a irse. Después de hablar, el viejo mag observó en secreto la expresión de Tang Sen y preguntó: señor de la ciudad, ¿quieres que los ahuyente ahora? Qianlong negó con la cabeza cuando escuchó esto. Señaló a las docenas de niños que se habían reunido a un lado y preguntó: ¿qué les pasa a estos pequeños? ¿Nadie los cuida? El viejo mag apretó los dientes y dijo en voz baja: los padres de estos niños están muertos y los demás ni siquiera pueden llenar sus estómagos. No tienen tiempo para preocuparse por ellos, por eso estos niños viven juntos. En cuanto a si viven o mueren, depende de la suerte. Después de decir esto, el viejo mag sacudió la cabeza y dijo: pero no creo que les queden muchos días. Después de todo, los muertos vivientes y los monstruos están por todas partes afuera, y cada vez es más difícil conseguir comida. Escuché que muchos wanderers han sido mordidos hasta la muerte y convertidos en muertos vivientes. El resto murió de hambre o huyó a otros lugares para refugiarse. Tang Sen volvió a mirar a los wanderers y sacó un paquete de cigarrillos de su bolsillo. Después de encender uno para él, le dio el resto al viejo mag. El viejo mag estaba extremadamente feliz. Bajo la mirada envidiosa de los otros guerreros, se guardó el cigarrillo en el bolsillo con expresión engreída. Después de que Tang Sen terminó de fumar un cigarrillo, le dijo al viejo mag: estos wanderers se ven obligados a quedarse aquí. En ese caso, seré un hombre amable por una vez. Puedes dejar que estas personas trabajen en el valle más tarde. Solo se les proporcionará comida y bebida. No es necesario expulsarlos por la noche. Pueden simplemente quedarse en el valle a pasar la noche. Señor de la ciudad, eres una muy buena persona. Estos wanderers tienen mucha suerte de haberte conocido. Cuando el viejo mag escuchó esto, rápidamente halagó a Tang Sen. Sin embargo, Tang Sen le dio una patada y en broma lo regañó: joder, tus halagos realmente están pidiendo una paliza. El viejo mag sonrió torpemente. Después de frotarse el trasero que no le dolía, continuó escuchando las órdenes de Tang Sen. En cuanto a aquellos niños que no tienen padres, Qian puede dejarlos atrás y dejar que alguien se haga cargo de su educación. Tomaremos tantos como podamos. Si Black Rock City puede nutrir a los cultivadores desde una edad temprana, ¿cómo puede mi Holy Dragon City ser inferior a ellos? Después de que Tang Sen terminó de hablar, recorrió con la mirada a esos huérfanos demacrados y de cara amarilla. Sus ojos eran indiferentes, pero no había expresión en su rostro. Si encuentra algún error, ventana emergente de anuncios, redireccionamiento de anuncios, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos ILT, capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 117. Capítulo 117, el ritual de reencarnación del primer creyente 1. Traductor, 549-690339. Cuando regresó a la ciudad sagrada del dragón desde la entrada del valle, Qianlong, Tai Seng y los demás ya habían recibido la noticia y lo estaban esperando. Tang Sen tuvo una simple charla con ellos antes de ordenarles que se fueran. Qianlong y Tai Seng se quedaron atrás e informaron sobre el reciente progreso del entrenamiento a Tang Sen. Aunque no había muchos residentes oficiales en Holy Dragon City, todavía había 3 fuerzas armadas. Sin embargo, esto fue solo un prototipo. En el futuro, cuando la ciudad del dragón sagrado se desarrollara y fortaleciera gradualmente, estas 3 fuerzas armadas también se fortalecerían día a día. En primer lugar, cada ciudad-torre tendría un equipo de batalla de cultivadores. En la actualidad,
Todos los cultivadores en Holy Dragon City eran solo 9 equipos, con un total de 45 personas. El que tenía mayor cultivo estaba en el nivel 2, y sus armas eran principalmente armaduras y espadas. Todos estaban trabajando duro en su cultivo. El segundo grupo era el ejército ordinario, que se encargaba de la defensa del edificio y del combate diario. Había un total de 100 soldados. Estas personas no tenían ningún talento para el cultivo. En el futuro, usarían armas de fuego como arma principal y espadas como armas auxiliares. En la actualidad ya habían comenzado a acostumbrarse y familiarizarse con el uso de armas de fuego. El tercer grupo estaba formado por operadores puros de armas pesadas. Estaban a cargo de operar las ametralladoras pesadas, morteros y otras armas que había traído Tang Sen. Actualmente, había un total de 20 personas y ya habían comenzado un entrenamiento simple. Tai Sen y Qianlong estaban muy familiarizados con espadas y sables, pero solo tenían unos conocimientos básicos sobre armas de fuego. Cuando enseñaban a otros, a menudo se quedaban perplejos ante una simple pregunta. Se rascaron las orejas y las mejillas durante mucho tiempo, pero no pudieron recordar la explicación y demostración de Tang Sen. Por lo tanto, la comprensión de los soldados de la ciudad del dragón sagrado sobre las armas de fuego y las armas no era diferente de la ciega. Tang Sen ya había anticipado tal situación y sabía que este asunto no podía apresurarse. Sin embargo, la raza kobold extranjera debía ser eliminada lo antes posible. De lo contrario, habría problemas interminables en el futuro. Si sintieran que algo andaba mal y huyeran, se convertirían en un enemigo formidable de la ciudad sagrada del dragón cuando regresaran en unos años. Esta vez, Tang Sen había experimentado a fondo el carácter apestoso y obstinado de la gente con cabeza de perro. Sin embargo, también fue por esto que Tang Sen no pudo dejarlos ir. Por lo tanto, el plan para exterminar a los kobolds no podía retrasarse. Después de pelear una vez con la gente con cabeza de perro, Tang Sen decidió matarlos por completo. Por lo tanto, no era necesario que muchos guerreros usaran espadas. Sin embargo, los guerreros que usaban armas eran esenciales. Esto se debía a que planeaba usar ametralladoras pesadas para lidiar con la gente con cabeza de perro en la zona montañosa. Le ordenó a Tai Sen que eligiera 50 soldados y, al mismo tiempo, le pidió a Qianlong que trajera a más de 10 miembros del equipo de batalla de cultivadores. Les dijo a todos que se prepararan y esperaran a que regresara antes de dirigirse inmediatamente al nido de los hombres cabeza de perro. Después de que los dos se fueron, Tang Sen activó la teletransportación y apareció en una calle remota de Icebarrow Lands. Había regresado para buscar a Ivanov y pedirle que consiguiera algunos vehículos ligeros que pudieran transportar ametralladoras pesadas. Sería mejor si pudiera conseguir un vehículo de transporte militar sencillo que pudiera transportar una gran cantidad de soldados. Tang Sen sacó su teléfono del espacio y llamó a Ivanov. En ese momento, Ivanov estaba en el sótano de su casa, realizando una ceremonia de renacimiento para el primer creyente que había desarrollado. La familia Leonide era una de las familias más poderosas de la ciudad. Tenían un gran poder en muchos campos, y toda esta gloria provino de su figura legendaria, un anciano cercano a los 70 años, el viejo Leonard. El viejo Leonardo se revolcaba entre montones de muertos desde que tenía 15 años. Para poder vivir de manera constante hasta ahora y construir un negocio familiar tan grande, definitivamente no era una persona sencilla. Sin embargo, por muy astuto y valiente que fuera el viejo Leonardo, no pudo escapar del ciclo de la vida y la muerte. Hace apenas unos días, de repente se desmayó y cayó al suelo. Medio día después de su ingreso en el hospital, el médico le dijo que no viviría mucho. Aunque el viejo Leonard había visto durante mucho tiempo la vida y la muerte, ¿quién no extrañaría la vida y afrontaría la muerte con calma? El viejo Leonard, que quería vivir, entró en la vista de Ivanov. Decidió que él sería el primer creyente y comenzó a visitarlo y a persuadirlo. En ese momento, Ivanov ya se había etiquetado a sí mismo como el guardián de los dioses y le había dado a su organización un nombre, Cielo Eterno. Ivanov conocía al viejo Leonard desde hacía mucho tiempo. Ahora que había aparecido, usándose a sí mismo como ejemplo, y luego usando la primera piedra dada por Tang Sen y la extraña armadura de soldado en pares, finalmente movió al viejo Leonard. Si bien el viejo Leonid estaba consternado, también tenía muchas ganas de renacer. Le rogó sinceramente a Ivanov que orara a los dioses por él para poder tener una oportunidad tan preciosa. Ivanov lo pensó mucho antes de aceptar a regañadientes. Sin embargo, la premisa era que el viejo Leonard tenía que unirse al cielo eterno y convertirse en un creyente de Dios. El siguiente paso fue que el viejo Leonid ignorara las preocupaciones de su familia y reprimiera las voces de oposición. Luego se arrodilló frente a Ivanov y juró unirse al cielo eterno, convirtiéndose en el primer creyente de la organización. Ahora que el viejo Leonide se había convertido en uno de los suyos, Ivanov comenzó a preparar la ceremonia de renacimiento.
Al mismo tiempo, los miembros de la familia Leonide también cooperaron plenamente con Ivanov bajo las órdenes del anciano. Durante un tiempo, todo el entorno de la casa de la familia Ivanov estuvo lleno de pistoleros con munición real. Sus expresiones eran solemnes y frías, y prohibían a los extraños dar un paso más. En el sótano de la casa de la familia Ivanov, la alta guardia de Pars, vistiendo la brillante armadura demoníaca, custodiaba silenciosamente el altar. Natasa, que vestía una túnica blanca, se arrodilló y oró en silencio. Ivanov sostuvo la piedra angular flotante en su mano y se sentó firmemente en el banco, con aspecto de curandero. Las decenas de miembros de la familia Leonardo se arrodillaron en el suelo, mirando el cuerpo del anciano en el charco de sangre. Hace apenas una hora, el anciano había sido operado y le habían implantado una perla cerebral en el cerebro. Al mismo tiempo, había dejado de respirar bajo el efecto de la droga. En el charco de sangre en la otra esquina del altar, estaba el cadáver de un joven extremadamente fuerte. Había un agujero en su cabeza y estaba flotando en el charco de sangre. El cuerpo había sido enviado por la familia Leonide, pero Ivanov no tenía ningún interés en saber de dónde procedía. Al mirar a Ivanov con una túnica larga, los miembros de la familia que estaban en contra contuvieron la respiración en secreto. Estaban esperando que Ivanov cometiera un error y luego lo matarían cruelmente para desahogar su ira. Desde el principio hasta el final, todos pensaron que la llamada ceremonia de renacimiento de Ivanov era una mentira. Solo el viejo Leonid se dejaría engañar por Ivanov. Pero se habían olvidado de una cosa, y era que el viejo Leonard, que había leído a innumerables personas y fundado este negocio familiar al mismo tiempo, no era tan simple y estúpido como habían pensado. En este momento, se habían completado todos los trabajos de preparación. Natasa terminó su oración, se levantó y caminó hacia un lado. Miró hacia adelante sin expresión alguna, y su discurso y comportamiento eran como los de un santo de otro mundo. Ivanov dio un paso adelante y comenzó a recitar el encantamiento que Tang Sen le había enseñado. Mientras cantaba, el altar comenzó a brillar débilmente. Una capa de halo rojo sangre tiñó todo el sótano y surgió un aura misteriosa. Los miembros de la familia Leonide también se sintieron atraídos por la escena y miraron fijamente a Ivanov. Renazcan, creyentes de Dios. Ivanov terminó de recitar el hechizo y de repente gritó. Al mismo tiempo, palmeó suavemente cierto nodo en el altar. Después de que la palma aterrizó, todo el altar quedó rodeado por llamas de color rojo sangre. Después de unos segundos, las llamas rojo sangre se extinguieron lentamente. Después de ver esto, todos supieron que había llegado el momento más crucial. De hecho, no solo los miembros de la familia Leonide estaban nerviosos, sino que incluso Pargo, Natasa y los guardias nunca antes habían visto una ceremonia de renacimiento, por lo que también estaban nerviosos y nerviosos. Bajo la mirada de todos, el charco de sangre que empapaba el cuerpo del joven se sacudió de repente, y luego hubo ligeras olas. Luego, las olas color sangre se hicieron cada vez más grandes, como si fueran a desbordarse afuera. Justo cuando el corazón de todos estaba en sus gargantas, se escuchó un sonido de crash. El joven corpulento de repente se sentó en el charco de sangre y luego abrió lentamente los ojos. Todos quedaron atónitos por la escena frente a ellos, que estaba más allá del sentido común. Sus ojos estaban llenos de duda, miedo, éxtasis y conmoción. El joven corpulento parecía estar familiarizándose con su cuerpo. Se sentó en el charco de sangre y movió ligeramente su rígido cuerpo antes de levantarse desnudo. Tomó una toalla de baño de un joven de la familia Annide y se envolvió el cuerpo con ella. Luego, caminó hacia Ivanov. Mirando a Ivanov, que sostenía la primera piedra, el viejo Leonide renacido se arrodilló lentamente, se llevó la mano al corazón y dijo en tono piadoso, «Gracias, Dios, por darme la oportunidad de renacer. Ahora siento que soy incomparablemente poderoso. Acepte mi más sincero agradecimiento y jure a Dios que me convertiré en su más leal creyente. Seré valiente incluso si tengo que morir. Si encuentra algún error, ventana emergente de anuncios, redireccionamiento de anuncios, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos ILT, capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 118. Capítulo 118, la llegada del mensajero de Dios. Traductor, 549-690339. La gente en el sótano no pudo calmarse. Al principio pensaron que el llamado ritual del renacimiento era solo una broma. Sin embargo, después de presenciar la escena mágica frente a ellos, la visión del mundo de todos colapsó y comenzaron a creer en la existencia de dioses. La verdad estaba frente a sus ojos y no había forma de refutarla. El cuerpo del joven había sido traído aquí personalmente. Definitivamente era un cadáver. El viejo Leonardo también había muerto bajo su atenta mirada. Esto no se puede fingir.
Sin embargo, uno de los dos cuerpos sin vida realmente volvió a la vida después de una misteriosa ceremonia de renacimiento. Independientemente de si era el viejo Leonard o no, el hecho de que este ritual pudiera resucitar un cadáver fue bastante impactante. Además, aparte de su apariencia física, la voz, el tono, los hábitos y el aura que exudaba del joven eran exactamente los mismos que los del viejo Leonard con el que la generación más joven estaba familiarizada. Cuando todos vieron esto ya no tuvieron dudas. El viejo Leonardo realmente había renacido y tenía un cuerpo más joven y más fuerte. El corazón de todos ardía de pasión al pensar en esto. Al mismo tiempo, comenzaron a orar para que algún día ellos también renacieran después de la muerte. Este tipo de tentación era muy diferente de la riqueza y el poder. Era algo que incluso si tuvieras todo el disfrute material del mundo, aún así no podrías pedirlo. Pero en ese momento, en este sótano, en la organización del cielo eterno, vieron esperanza. ¿Cómo podrían no estar emocionados? ¿Cómo no podrían anhelarlo? Ivanov estaba sentado tranquilamente en su silla, disfrutando del respeto y la admiración de todos los miembros de la familia Leonide. Podía ver el halago en sus ojos, así como el profundo respeto. La sensación era tan maravillosa que Ivanov nunca antes había disfrutado de un trato así y estaba intoxicado. A su lado, Pars reprimió la conmoción en su corazón y trató de mantener su dignidad como líder de los guardias. Pero en ese momento, una leve vibración salió de su bolsillo. Pargo sabía que era el teléfono de Ivanov, que normalmente nunca abandonaba. Esta vez, fue solo para organizar la ceremonia de renacimiento, por lo que la guardó temporalmente con él. Caminando lentamente hacia Ivanov, Pargo susurró algunas palabras y luego le entregó el teléfono a Ivanov. Ivanov se levantó inmediatamente cuando vio que era una llamada de Tang Sen. Ivanov no se atrevió a mostrar la más mínima falta de respeto al oráculo, Tang Sen. Inmediatamente cogió el teléfono y tras charlar un rato, ambas partes acordaron un lugar para reunirse. Después de colgar el teléfono, Ivanov le dijo a Pargo, el mensajero divino está a punto de llegar. Ve y haz los preparativos de inmediato. Pargo inmediatamente asintió y salió del sótano para hacer los preparativos. Para alguien que había entrado en contacto con Tang Sen antes, este joven de la Alianza Asiática se había vuelto cada vez más misterioso e inalcanzable. Después de que Pargo se fue, Ivanov miró a la vieja Leonide que estaba frente a él y sonrió. Tienes mucha suerte, nuestro señor oráculo llegará pronto. Ha encontrado a Dios y ha sido designado portavoz de Dios. Como primer creyente del cielo eterno, puedo llevarte a ver al señor oráculo. Después de que el viejo Leonardo escuchó esto, inmediatamente pareció emocionado. Después de experimentar algo tan milagroso como el renacimiento, el viejo Leonardo había creído durante mucho tiempo en la existencia de Dios. Ahora que tuvo la oportunidad de conocer al verdadero oráculo, ¿cómo podría no estar emocionado? Media hora después, Tang Sen llegó a la residencia de Ivanov. Después de activar la cortina de luz cuántica sigilosa, no atrajo la atención de ningún guardia y entró fácilmente al interior de la residencia. En ese momento, en el patio exterior, Ivanov y Natasa estaban al frente. El guardia mayor, Pars, vigilaba el costado. Los miembros de la familia Leonide los acompañaron respetuosamente, esperando en silencio la llegada de Tang Sen. Según una estimación aproximada, había no menos de 50 personas. Tang Sen no esperaba que Ivanov hiciera una escena tan grande. Sonrió impotente y apagó la pantalla de luz cuántica sigilosa. Luego, apareció de la nada delante de todos. Todos quedaron atónitos cuando vieron aparecer de repente a Tang Sen. Los miembros de la familia Leonide no pudieron entender quién era Tang Sen y por qué había aparecido de repente. Sin embargo, al instante se dieron cuenta de que este joven con una sonrisa amable probablemente era el oráculo. Al pensar en esto, todos inmediatamente comenzaron a exclamar en sus corazones. Este Sword Oracle era realmente poderoso. De hecho, tenía un método tan mágico. Era verdaderamente digno de ser el portavoz de Dios. Después de ver a Tang Sen, Ivanov inmediatamente hizo una reverencia y saludó. Al mismo tiempo, dijo con la voz más respetuosa, «Bienvenido, señor oráculo». Natasa y Baal también se inclinaron ante Angele. El viejo Leonide se inclinó ante Angele, al igual que los miembros de su familia. No hay necesidad de ser tan educado. Todos, por favor váyanse. Ivanov, te espero arriba. Tang Sen agitó la mano y sonrió a la multitud antes de hablar con Ivanov. Después de decir esto, Tang Sen activó la función, teletransportación del mapa, y su figura una vez más desapareció de una manera extraña. Antes de que todos pudieran recuperarse, la voz de Tang Sen ya había sonado desde el balcón del segundo piso, 30 metros detrás de él. Ah, claro, recuerda prepararme un lote de licor fuerte. Me lo llevaré más tarde.
Todos miraron en la dirección de la voz, solo para ver a Tang Sen dándose la vuelta lentamente y caminando hacia la habitación en el segundo piso desde el balcón. Algunas personas de la familia Leonide tragaron saliva en silencio y se miraron entre sí. Sus ojos estaban llenos de fanatismo. Los medios mágicos que Tang Sen había mostrado los habían convencido por completo porque esta no era una habilidad que los humanos pudieran poseer. Al mismo tiempo, algunas personas rugían en sus corazones: Dios mío, parece que los dioses realmente existen. Ya no me importa. No importa el precio que tenga que pagar, quiero unirme al cielo eterno. Ivanov miró la espalda de Tang Sen con anhelo y envidia. Luego, sacó al viejo Leonide, cuyo rostro ya era fanático, y caminó rápidamente hacia el segundo piso. Natasha miró hacia el balcón del segundo piso con una mirada complicada, pero su rostro aún estaba inexpresivo, como una diosa del hielo. La guardia superior de Pars custodiaba la entrada al segundo piso. Ivanov trajo al viejo Leonide a Tang Sen. Después de obtener el permiso de Tang Sen, se sentó lentamente en el sofá de enfrente. Ivanov presentó por primera vez a la vieja Leonide y dijo que la fe de la vieja Leonide era muy devota y firme, lo que atrajo una mirada agradecida de la vieja Leonide. Tang Sen asintió con una sonrisa y habló algunas palabras con el viejo Leonardo. Luego hizo un gesto con la mano y aparecieron sobre la mesa algunas cartas con diferentes diseños. Todas estas tarjetas eran premios especiales que Tang Sen había acumulado al usar el sorteo de lotería básico de la Rueda de la Fortuna en su tiempo libre. Había invertido mucho de su cerebro en ello, pero no obtuvo mucho a cambio. Esto hizo que Tang Sen, que siempre había sentido que su cerebro no era suficiente, se deprimiera mucho. Después de ver a Tang Sen sacar algunas cartas de la nada, Ivanov y el otro hombre se miraron, pero no pudieron entender el significado detrás de las acciones de Tang Sen. Tang Sen les explicó a los dos: al ver esto, hay 4 cartas aquí. Son tesoros hechos con poder divino. Estas 2 cartas blancas pueden formar un escudo cuando estás en peligro y puede durar unos 5 segundos. Las otras 2 tarjetas verdes pueden ponerte en un estado de sigilo y pueden durar 10 minutos. Tang Sen miró las caras envidiosas de Ivanov y el viejo Leonard y les distribuyó las tarjetas. Luego sonrió y dijo: este es un regalo para ustedes dos. Dios nunca es tacaño con sus devotos creyentes. Cuando los dos escucharon que la tarjeta era un tesoro que se les había dado, inmediatamente derramaron lágrimas de gratitud y agradecieron a Dios por su gracia. Al mismo tiempo, mantuvieron la tarjeta cerca de sus cuerpos con expresiones piadosas. Al mirar a las 2 personas que sostenían cuidadosamente las cartas, Tang Sen no pudo evitar reírse en secreto en su corazón. Las tarjetas que había repartido eran cosas que no podía usar. En comparación con la capa negra y la cortina de luz cuántica sigilosa con un poder defensivo asombroso, este tipo de tarjeta de un solo uso tenía poco valor para él. En ese momento, era el momento adecuado para repartirlos para ganarse el corazón de la gente. Las cosas que no le importaban eran tratadas como tesoros por Ivanov y el otro hombre. No fue un desperdicio de cerebro lo que había gastado. Si encuentra algún error, ventana emergente de anuncios, redireccionamiento de anuncios, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos ILT, capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 119. Capítulo 119, Lucho por los dioses. Traductor, 549-690339. Después de enviar la tarjeta, llegó el momento de abordar asuntos serios. Tang Sen dijo directamente que necesitaba algunos vehículos todoterreno ligeros. Al mismo tiempo, también necesitaba un vehículo de transporte militar que pudiera transportar a un gran número de personas. Después de escuchar la solicitud de Tang Sen, el viejo Leonide, que estaba sentado a un lado, inmediatamente le dio unas palmaditas en el pecho y dijo que no había ningún problema. También explicó que su familia tenía varios grandes centros de reparación de automóviles. Incluso si no pudiera encontrar en el mercado el automóvil terminado que Tang Sen necesitaba, podría modificarlo inmediatamente de acuerdo con sus requisitos. En cuanto al rendimiento y el funcionamiento, definitivamente no habrá problemas. Tang Sen asintió con satisfacción cuando escuchó esto. Esta era la escena que más esperaba ver. Una vez que sus fuerzas en el mundo original se desarrollaran, ya no necesitaría hacer todo por sí mismo como antes. En cambio, con una sola orden, un grupo de subordinados ricos y poderosos se encargaría de ello por él. De esta manera, Tang Sen podría concentrarse en desarrollar las fuerzas en el mundo de Lou Cheng. Si quería que el caballo corriera, tenía que dejar que comiera hasta saciarse. Tang Sen naturalmente entendió este principio. Por lo tanto, no tenía la intención de aprovechar los beneficios de las 2 personas de forma gratuita. Incluso si les dio a las 2 personas la oportunidad de renacer y les dio cartas mágicas, aún necesitaba usar los beneficios para encerrar firmemente a las 2 personas en su carro.
Después de pensar hasta este punto, Tang Sen volvió a agitar la mano y apareció una hermosa caja frente a Ivanov y el otro hombre. Este era el cofre del tesoro que Tang Sen había obtenido de la tribu de los espíritus del árbol. Los libros de hojas verdes del interior ya los había guardado adecuadamente. El cofre restante ocupaba algo de espacio en el espacio, por lo que lo usó para almacenar las diversas piedras preciosas que había obtenido de las raíces del árbol madre. Ivanov y el otro hombre ya no se sorprendieron cuando vieron otro objeto frente a ellos. Sin embargo, cuando vieron que la caja estaba llena de hermosas piedras preciosas, todavía sintieron que sus corazones latían más rápido. Para poder conmover los corazones de estos dos tipos a quienes no les faltaba dinero, fue completamente porque estas piedras preciosas eran demasiado hermosas. La magia del árbol madre residía en las piedras preciosas que reunía. Ninguno de ellos era de calidad ordinaria. Casi todos y cada uno de ellos eran impecables y de la mejor calidad. Parecían tan falsos, pero eran reales. Incluso con la experiencia y el conocimiento de Ivanov y el viejo Leonard, nunca habían visto una joya de primera calidad tan hermosa. Al mirar la caja de piedras preciosas de primera calidad frente a ellos, incluso si los dos ancianos fueran hombres, todavía tenían la necesidad de abrazarlos a todos y examinarlos cuidadosamente. Si una mujer viera esto, probablemente se volvería loca. Señor Oráculo, ¿qué está haciendo? Ivanov le preguntó a Tang Sen después de dudar por un momento mientras retiraba su mirada de la caja de gemas con gran dificultad. Vende estas piedras preciosas y te quedarás con el dinero ganado. Puedes usarlo para actividades y compras diarias porque en el futuro necesitaré muchos materiales y armas. No puedo hacerlo sin dinero. Después de que Tang Sen explicara, miró a los dos que parecían estar sumidos en sus pensamientos. Él sonrió y preguntó, ¿no tienen curiosidad por saber por qué recibo estos suministros y armas? Perdóneme por ser presuntuoso, pero realmente quiero saber. Ivanov dudó un momento antes de decidirse a decir la verdad. Esto se debía a que sabía que no podía ocultar sus pensamientos a Tang Sen, quien tenía 5 sentidos extremadamente agudos. Por lo tanto, también podría decir la verdad. De esta manera, parecería que tenía un corazón magnánimo. Changyan asintió cuando escuchó esto. Luego miró al viejo Leonide y se rió al ver que tenía la misma expresión, entonces tienen que tener cuidado. No te asustes. Tang Sen volvió a agitar la mano después de terminar de hablar. Inmediatamente después, apareció en el suelo el cadáver de un monstruo incomparablemente feroz y aterrador de más de 2 metros de altura. Incluso emitió un sonido ahogado cuando aterrizó. Este era el cadáver del monstruo que Tang Sen había dejado deliberadamente durante el ataque del monstruo anterior. Lo había preparado para la investigación. Al mismo tiempo, también había una gran cantidad de músculos monstruosos que había acumulado. Estas cosas ocupaban mucho espacio en el espacio, por lo que Tang Sen planeó pedirle a Ivanov que hiciera una cámara frigorífica para congelarlas. Al mirar al monstruo feroz que apareció de la nada, Ivanov y el otro hombre se sorprendieron. Se levantaron al mismo tiempo y quisieron escapar. Sin embargo, cuando vieron a Tang Sen que estaba sentado tan firme como una montaña y descubrieron que el cuerpo del monstruo había sido atravesado por una espada afilada, se sentaron en sus posiciones originales con vergüenza. Al mismo tiempo, seguían evaluando al monstruo con ojos curiosos. Después de que los dos observaron por un rato, Tang Sen finalmente abrió la boca y explicó, la razón por la que necesito una gran cantidad de recursos y armas es porque los dioses planean conquistar un mundo desconocido. Ese mundo es rico en recursos e innumerables tesoros raros. No sé qué tan grande es el área, pero por lo que sé, algunas fuerzas poderosas tienen castillos que son tan grandes como un continente. Actualmente estoy luchando por los dioses y esto es solo el comienzo, así que necesito muchos recursos y armas para armar a mi ejército nativo en el otro mundo. ¿Entiendes ahora? Ivanov y el otro hombre se quedaron estupefactos. Resultó que además del mundo original en el que se encontraban, había otro mundo extranjero extremadamente vasto, y el noble oráculo ahora estaba luchando por los dioses. Esta fue la verdadera gloria. Solo pensar en eso lo emocionó muchísimo. Los dos sintieron que les servía la sangre. Deseaban poder dirigirse inmediatamente al otro mundo que Tang Sen había mencionado. Deseaban poder usar armaduras y empuñar espadas para luchar por los dioses y lograr innumerables méritos. Tang Sen sonrió y agitó la mano mientras miraba a Ivanov y al otro hombre, que ardían con intenciones de batalla. Luego dijo lentamente, no tienes que estar tan emocionado, porque ese mundo es demasiado peligroso y no es adecuado para ti. El monstruo frente a él parecía poderoso, pero en ese mundo, era solo un soldado común y corriente. Un monstruo verdaderamente poderoso podría destruir fácilmente una ciudad. Entonces, todo lo que necesitas hacer es desarrollar creyentes en tu mundo original y hacer la logística por mí.
Esto también es una contribución a los dioses, y los dioses no olvidarán tu arduo trabajo. Creo que con su apoyo, no nos llevará mucho tiempo conquistar un gran territorio en el otro mundo. En ese momento, pensaré en una manera de dejarte ir al otro mundo una vez y experimentar las costumbres locales. La explicación de Tang Sen hizo que la sangre caliente en los corazones de los dos se enfriara gradualmente. Después de todo, no estaban preparados para luchar y matarse entre sí. Los dos eran más adecuados para esos planes detrás de escena. Sin embargo, tenían aún más confianza en la fuerza de un dios. Su corazón estaba lleno de anticipación por su futuro viaje al otro mundo. Después de eso, Tang Sen le pidió a Ivanov que buscara una cámara frigorífica y sacara la carne del monstruo de su espacio de almacenamiento para congelarla. También ordenó a la gente que lo vigilara estrictamente y no permitiera que personas ajenas entraran en contacto con él. Después de eso, Tang Sen hizo que sus hombres grabaran algunos videos del funcionamiento de las armas y los copiaran en algunas tabletas. Iba a entregárselos a Tai Zeng, Qianlong y los demás para que no los tomaran desprevenidos durante su entrenamiento. Inmediatamente después, Tang Sen corrió al supermercado para hacer algunas compras. Algunos de los artículos eran para uso de Holy Dragon City, mientras que otros estaban preparados para ser colocados en la plataforma comercial de piedra angular para probar las aguas y ganar puntos. Afortunadamente, esta vez no tuvo que luchar solo. No importa a dónde fuera Tang Sen, habría al menos 5 hombres fuertes de la Alianza del Oso de Hielo siguiéndolo. Escucharían sus órdenes. Si Tang Sen quería algo, solo necesitaba dar una orden y alguien comenzaría a comprarlo y empacarlo. Después de caminar por la ciudad y mirar la lista de materiales comprados, Tang Sen estaba incluso un poco preocupado de que el área de almacén de la ciudad del dragón sagrado no fuera suficiente. Justo cuando Tang Sen planeaba terminar sus compras y regresar a la casa de la familia Ivanov para descansar, de repente notó una figura muy familiar al otro lado de la calle. Después de mirar más de cerca, se dio cuenta de que esa persona era en realidad su mejor amigo, Su Feng. Sin embargo, en comparación con el alegre Su Feng de antes, el Su Feng actual tenía una cara curtida. Tenía la ropa hecha un desastre y parecía muy deprimido mientras se agachaba al borde del camino y fumaba. Tang Sen se sorprendió en su corazón. Los dos no se habían visto en un corto periodo de tiempo. ¿Cómo terminó Su Feng en un estado tan miserable? Si encuentra algún error, ventana emergente de anuncios, redireccionamiento de anuncios, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos ILT, capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 120. Capítulo 120, la elección de Su Feng, 1. Traductor, 549-690339. El viento frío sopló, levantando hojas amarillas en el suelo. El flequillo plateado en la frente de Su Feng fue arruinado por el viento, revelando sus ojos ligeramente deprimidos. El humo que se elevaba llenó el aire, pero le hizo toser 2 veces. Tang Sen detuvo al guardaespaldas detrás de él y caminó lentamente hacia el lado opuesto. Se puso en cuclillas junto a Su Feng y encendió un cigarrillo. Su Feng giró la cabeza y miró a Tang Sen. Sus ojos se llenaron de sorpresa, pero no dijo nada. Simplemente le arrebató el cigarrillo de la mano a Tang Sen, encendió otro y comenzó a fumar. Tang Sen inhaló una profunda bocanada de humo y exhaló. Volvió la cabeza y miró a Su Feng. ¿Qué te pasa, chico? ¿Hiciste que persiguieran a la esposa de otra persona y luego corriste hasta aquí? Su Feng, que estaba fumando, se atragantó cuando escuchó esto. Después de toser 2 veces, miró a Tang Sen y dijo con una sonrisa amarga, no te burles de mí, yo, Su Feng, no soy tan inútil. No esperaba encontrarte aquí. Hace algún tiempo, compraste armas y fabricaste explosivos y luego desapareciste misteriosamente. Tengo mucha curiosidad por ti. Puedes decirme qué estás haciendo, no te avergüences. Si no te conviene, está bien si no me lo dices. Su Feng cambió deliberadamente el tema mientras miraba a Tang Sen con una expresión chismosa. Que es tan difícil de decir, pero este no es el lugar para hablar. Vayamos al restaurante de enfrente y hablemos mientras comemos. Tang Sen se levantó y le dio unas palmaditas a Su Feng. Después de eso, los dos se levantaron y cruzaron la calle. Entraron al restaurante de enfrente. Al ver esto, los 5 guardaespaldas también lo siguieron. Después de que Su Feng se dio cuenta de esto, no pudo evitar sentirse asombrado. Para poder hablar el idioma de Aspar Alliance con soltura y tener 5 guardaespaldas que no parecían buenas personas, su hermano parecía estar bien. Había un dicho que decía que la rueda de la fortuna gira. El contraste entre su vergonzosa situación actual y la gloria de Tang Sen fue la interpretación más vívida de esta frase. Después de que los dos se sentaron en el comedor, casualmente pidieron algunos platos.
Solo entonces Tang Sen miró a Su Feng y preguntó en tono solemne, ahora al menos deberías decirme qué pasó. Déjame recordarte que no intentes cambiar de tema. Si hay algo, dímelo. Si hay alguna dificultad, la afrontaremos juntos como hermanos. Después de que Tang Sen dijo esto, miró sin pestañear a Su Feng. Se quedó mirando hasta que el originalmente frívolo Su Feng giró la cabeza. Solo entonces tomó un vaso de jugo de frutas y tomó un sorbo. Su Feng giró la cabeza y dejó escapar un largo suspiro. Él se rió suavemente y le dijo a Tang Sen, hermano, estoy acabado. Alguien quería meterse conmigo y utilizó todo tipo de métodos. La otra parte era demasiado poderosa y no pude ganar. No tenía a dónde ir a la Alianza Asiática, así que corrí a la Alianza del Oso de Hielo. Mi plan original era simplemente comer aquí y esperar la muerte. Después de todo, solo soy un hermano, no importa dónde esté enterrado. ¿Sabes que quien me traicionó fue mi hermano de mayor confianza? Me vendió por completo. Incluso ayudé a su hermano a construir una casa y a conseguir una esposa, y ayudé a su hermana a ir a la universidad. Al final, ¿así es como me paga? Su Feng apretó los dientes y gruñó. Apretó el puño con fuerza, haciendo un sonido cacá. La copa de vidrio que tenía en la mano se hizo añicos de repente y los fragmentos de vidrio le perforaron la mano, provocando que sangrara. Sin embargo, todavía se negó a dejarlo ir. Tang Sen suspiró en su corazón. Caminó hacia adelante y apartó la mano de Su Feng. Sacó un ungüento Aibi de su anillo espacial y lo aplicó sobre la herida de Su Feng después de limpiarla. La sensación fría y entumecedora de la herida finalmente hizo que el estado de ánimo de Su Feng se estabilizara un poco. Miró la herida en su mano que se estaba curando rápidamente y dejó escapar un sonido de sorpresa allí. Levantó la cabeza y miró a Tang Sen, pero no dijo nada. Tang Sen encendió un cigarrillo y dio una calada. Miró a Su Feng y dijo, ya sé lo que pasó. No podemos dejar que ese bastardo desagradecido viva feliz. Feng sí, déjame preguntarte, ¿quieres vengarte? Su Feng no respondió, pero por su expresión de lucha, parecía estar dudando sobre algo. El camarero del restaurante que estaba al lado quería avanzar y recordarle a Tang Sen que aquí no se permitía fumar. Sin embargo, después de ver a los 5 guardaespaldas con intenciones asesinas, muy sabiamente fingió no verlo. En cualquier caso, eran los únicos clientes del restaurante. Si quisiera fumar, podría hacerlo. Si enfadaba a los guardias, el jefe lo despediría al día siguiente. También lo golpearon porque el dueño del restaurante tenía una conexión con la familia Leonide. Su Feng luchó por un momento antes de levantar la cabeza y mirar a Tang Sen. Usó una voz algo ronca y preguntó, Tang Sen, dame una respuesta definitiva. ¿Cuánto puedes ayudarme? ¿Puedes ayudarme con dinero o ayudarme con esfuerzo? Chang'an se rió suavemente cuando escuchó esto. Se inclinó hacia adelante y le dio unas palmaditas en el hombro a Su Feng antes de regresar a su asiento original y dijo, mientras digas la palabra, tengo dinero y gente. Pero antes de eso, quiero que vengas conmigo a ver a alguien. Comparado con la venganza, que es un asunto trivial, lo que quiero que hagas es suficiente para convertirte en un hombre de verdad. Después de decir estas palabras, Tang Sen comenzó a esperar en silencio la elección de Su Feng. Esta también era una oportunidad que le estaba dando a su hermano. Si estuvieran predestinados, lucharían en el mundo lado a lado. Si no lo fueran, la riqueza y la paz no se encontrarían. El camino que Tang Sen quería tomar estaba destinado a estar lleno de destellos de espadas y asesinatos sangrientos. La vida y la búsqueda de una persona común y corriente estaban destinadas a estar cada vez más lejos de él. Si querían seguir juntos, definitivamente tendrían que entrar en su círculo. Si Su Feng hubiera elegido otro camino, tal vez todo el mundo original habría estado bajo el control de Tang Sen unos años más tarde. Sin embargo, cuando se volvieran a encontrar en ese momento, sería un estado de ánimo y una escena completamente diferentes. Incluso si alguna vez fueran buenos hermanos, definitivamente no podrían volver al tipo de interacción que tuvieron en el pasado. Tang Sen miró en silencio a Su Feng. Sin embargo, había una gran cantidad de pensamientos en su corazón. Unos minutos más tarde, Su Feng levantó la cabeza y miró a Tang Sen. Él reveló una sonrisa y dijo, eres el único hermano en el que puedo confiar en este momento. Si no te sigo, ¿a quién más puedo seguir? Pero dejemos claro de antemano que nunca tocaré esos negocios de pieles de perro. Tang Sen miró a Su Feng y asintió. Él dijo en voz baja, no te preocupes, nunca te engañaré. Primero comamos y luego te llevaré a ver a esa persona. Los siguientes asuntos se volvieron muy simples. Tang Sen primero llevó a Su Feng a ver a Ivanov y le permitió a Su Feng comprender la información sobre el cielo eterno. Después de que Su Feng creyera completamente en la explicación de Ivanov, Tang Sen apareció de nuevo.
Luego, para gran sorpresa de Su Feng, Tang Sen nombró a Su Feng como guardián de la Alianza Asiática, responsable de desarrollar a los seguidores de la Alianza Asiática. Sin embargo, en ese momento, Su Feng no tenía un centavo, por lo que Ivanov le proporcionó 10 millones para sus actividades. El viejo Lanner envió a 20 hombres fuertes de la Sparrow Lance para que fueran los ayudantes iniciales de Su Feng. Solo regresaría a la Alianza del Oso de Hielo después de regresar a la Alianza Asiática y lograr un punto de apoyo firme. A la mañana siguiente, Tang Sen envió personalmente a Su Feng al auto. Regresaría furtivamente a la Alianza Asiática en la frontera con sus 20 ayudantes.